Vale, pues a cualquiera de las dos me mandáis un correo electrónico que yo las veo y no hay ningún problema, ¿vale? También comentaros una cosa, os dejaré dentro de la carpeta cuando lo acabe, ¿vale? Y digo cuando lo acabe porque no lo he acabado todavía, dentro del Classroom os dejaré un documento que podéis ver aquí, que os estoy generando con plugins que considero que son necesarios, ¿vale? Para WooCommerce o en general para WordPress, ¿vale? De momento os he puesto una serie de plugins que os vendrán bien, entiendo yo, para el tema de WooCommerce, ¿vale? Pero también os añadiré algún plugin de WordPress en general, ¿sí? Habrá algunos que veremos, ¿vale? Pero habrá algunos, bueno, que a lo mejor no nos da tiempo o a lo mejor son tan sencillos que no hace falta ni tan siquiera explicarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Siempre hablo de plugins gratuitos, ¿vale? Aunque también os comentaré que hay dos proveedores de plugins que son Jit y WooCommerce, ¿vale? Y que muchas veces, con perdón de la expresión, tendremos que pasar por el aro y acabar pagando, porque es más económico pagar un desarrollo de un plugin que contratar a una empresa que, bueno, que me hiciera esa programación a medida. Y aún así, puede ser que tengamos que pagar un plugin y tengamos que pagar a una empresa o a un programador, ¿vale? Que nos desarrolle o que nos ajuste las funcionalidades de un plugin a nuestras funcionalidades particulares. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. No pasa nada. Bien, cosas que os quería contar hoy. Pues hoy básicamente os quería contar lo que os decía, dos cosas y si puedo tres, genial, ¿vale? Os quería hablar de los certificados de seguridad, ¿vale? Os quería hablar del proceso de venta y los famosos túneles de conversión, ¿vale? Y si me da tiempo, os quería hablar de cómo hacer, bueno, pues, a ver, todos somos muy animados y WooCommerce lo dice como estrategias de marketing online. Bueno, realmente básicamente son cupones y descuentos dentro del propio WooCommerce, ¿sí? Entonces eso es lo que, ya os digo, pretendo o pretendía de alguna manera ver a lo largo de hoy, ¿sí? Venga, pues vamos a empezar, si os parece, con el certificado de seguridad, ¿vale? Que es una parte bastante importante. Como siempre, cualquier cosa, cualquier duda, me cortáis. También avisaros de que he subido ya hasta la 8ª sesión ya cortada y bien montada y todo la tenéis en el canal de IAF, en los vídeos, y tenéis la documentación hasta los medios de pago subidas al Classroom, ¿vale? Los PDFs, con lo cual podéis mirar lo que sea y hoy, cuando acabemos el curso, subiré estas dos opciones, ¿vale? Vale, certificado de seguridad, ¿de acuerdo? Vale, cuando nosotros nos conectamos a una web, a ciertas webs, si os fijáis, a la izquierda de la web aparece un candadito en algunos y en otros no aparece un candadito, ¿sí? ¿Sabemos de qué estamos hablando? ¿Lo habéis visto? Sí, cuando las páginas son seguras. Sí. Para hacer ¿Vale? pagos y esas cosas. No, cuando las páginas son seguras, olvidaros del para hacer pago y esas cosas, ¿vale? Por ahora vais a ver y se os va a cambiar un poco la mentalidad, ¿vale? De la seguridad y de por qué debemos tener un certificado seguro, ¿vale? Cuando nosotros nos conectamos con una web, ¿vale? Nos conectamos utilizando pues, un protocolo o un medio de conexión o un idioma, o llamarlo como queráis, que es el HTTP, ¿vale? Existe un protocolo superior, que es el HTTPS, que es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que ponemos un nivel más de seguridad que el HTTP no tiene, ¿sí? Ese nivel de seguridad, ¿vale? Que se hace a través de algo que se llama el SSL, ¿vale? Que es el protocolo de seguridad o el idioma de seguridad que hablamos, nos va a permitir tener una serie de herramientas que le van a permitir al usuario tener toda la seguridad de que somos quien decimos de ser
y de que todo lo que está pasando desde un punto hasta otro está llegando de manera correcta. ¿Sí? Ok, ¿De acuerdo? sí, ¿Vale? Cuando yo me conecto, adelanto un poco, ¿vale? Cuando nos conectamos a un sitio web, ¿vale? Nosotros realmente, como pone allí en la foto, ¿vale? No nos conectamos directamente, yo no me conecto directamente a la web de Amazon, ni me conecto directamente, no sé, a la web de, por decir algo, de Football Emotion, que está la empresa aquí en Plaza, a 5 kilómetros míos, ¿vale? No, yo directamente pues salgo por mi router, de mi router me conecto al centro de proceso de datos, en este caso, como yo soy cliente de Vodafone, de ese centro de proceso de datos de Vodafone voy a Madrid, a un punto neutro, de ese punto neutro de Madrid voy posiblemente al punto donde tenga el proveedor la página web, y de esa página y de ese punto donde tiene el proveedor la página web acabo yendo al equipo del proveedor. ¿Sí? ¿Lo veis? sí. ¿Vale? Como mínimo paso por mi centro de conexión, el punto, lo que se denomina el punto neutro, y el centro de conexión del otro proveedor. 3, hasta llegar al destino. 3 puntos o 3 saltos hasta llegar al destino, ¿vale? Esto se puede multiplicar, no os digo hasta el infinito, pero se puede multiplicar, porque si me conecto a un servidor que está en Francia, voy de aquí esto, ¿cómo se llama? Al punto neutro de España, del punto neutro de España al punto neutro de Francia, el punto neutro de Francia ¿vale? Es decir, conforme vamos saltando a diferentes máquinas, ¿vale? Van pasando cosas. ¿Qué ocurre? En ese camino intermedio, nadie, de una manera fácil, puede asegurar que la información no sea modificada, ¿vale? O no sea capturada. ¿De acuerdo? Ok, ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto es realidad. O sea, es decir, yo de un sitio a otro, ¿vale? Pues la información viaja y alguien puede capturar la información, hacer lo que sea. Vale. ¿Qué es lo que va a hacer el SSL y qué es lo que va a hacer el HTTP? Pues el HTTP o el SSL lo que va a hacer es establecer un canal seguro de comunicación entre el origen y el destino, ¿vale? Y básicamente, y voy a intentar explicarlo de una manera fácil, ¿vale? Cuando nosotros nos conectamos con Amazon, ¿vale? En el primer momento, Amazon nos dice, hola, Isaac, oye, dime cuál es tu llave para abrir la información, cuál es tu llave, ¿vale? Y yo te doy mi llave para abrir la información, ¿vale? Entonces, cada vez que Amazon me manda una información, mi navegador va a abrir esa información con la llave que me ha enviado Amazon. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Esa llave que me ha enviado Amazon se genera con mi llave, con la llave de Isaac y la llave de Amazon. Entonces, yo tengo seguridad de que cuando recibo información de Amazon, la información que estoy recibiendo es de Amazon. ¿Sí? Por otro lado, yo tengo la seguridad de que la información que mando a Amazon, ¿vale? Le va a llegar a Amazon porque Amazon la va a abrir con su llave y con la mía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, primero, tengo una seguridad importante y es que la integridad de la información desde el origen hasta el destino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vale. Sí. Dime, José Ángel. No, que sí, que estoy de acuerdo. Que Vale. Segundo, tengo la seguridad de que esa información viaja encriptada o viaja segura y nadie puede cogérmela, ¿vale? Porque para desencriptarla, por decirlo un poco a lo bestia, es como si fuese en una caja de caudales y necesito las dos llaves, ¿vale? O las cajas de seguridad estas de los bancos, ¿no? Que necesitas tu llave y la llave del banco para poderla abrir, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Perfecto. Y tercero, si además, perdón, si además
el certificado, como veremos luego, es un certificado emitido por una entidad certificadora, tengo la seguridad de que esa web es quien dice ser. ¿Vale? Entonces, el candado no es solamente el que pueda mandar datos seguros de una tarjeta de crédito. No, no. Es que además los datos y lo que me estoy enseñando son correctos y es lo que yo le estoy pidiendo a Amazon. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. ¿Por qué debo instalar un certificado en mi web? ¿Vale? Pues lo primero, debo de instalar un certificado en mi web para dejarles claro a los usuarios que la información que ellos me envíen, la información transaccional que ellos me envíen en un formulario, o sea, por ejemplo, una web de una empresa que lo único que hago, no tengo por qué comprar, que lo único que hago es pedir datos, ¿vale? O cualquier cosa, realmente le estoy enviando los datos o él me está enviando los datos y los estoy recibiendo yo y solo yo. ¿Sí? ¿Vale? Y por otro lado, también para asegurarle a esa empresa, ¿vale? Que los datos que él está recibiendo míos se los estoy enviando yo y solo se los estoy enviando yo. ¿De acuerdo? Por supuesto, si tenemos un comercio electrónico, si tenemos cualquier tipo de transacción, ¿vale? Está mejor que lo pongamos. Pero realmente vosotros cuando metéis los datos de la tarjeta o cuando metéis los datos de PayPal no necesitáis hacer nada, porque PayPal o el banco ya tienen un certificado. ¿Sí? Sí. Pero yo os hablo de tener el certificado como tienda online. ¿De acuerdo? Al final lo que pasa, o lo que ocurre, es que os enseño, comparto una página. Al final lo que ocurre es que cuando yo recibo esto, ¿vale? Pues a mí ya me pone aquí el candadito, ¿vale? Y me dice que la conexión es segura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, por contra, si yo me conecto a esta web, ¿vale? Y pincho aquí, me dice que la conexión no es segura, ¿veis? Y me recomienda, ¿vale? Pues la información envíe podría ser visto como otro, contraseñas, mensajes, tarjetas de crédito, etc, etc, etc. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale. Luego tenemos otro tipo de certificados, otro tipo de conexiones todavía más seguras. Vale, a ver, ¿dónde te tengo? Por ejemplo, es que este no me... Un momentito. Es que esto, por ejemplo, os lo marca Chrome. Creo que Chrome lo marca, pero no sé si aquí este lo marca. Lo que quiero decir es, no sé si habéis visto que según cuando os conectáis, ¿vale? Aquí también os pone, ¿vale? Aquí me está diciendo que la conexión es segura, ¿vale? Y en según qué navegadores, incluso aquí os lo pone con el nombre de quién está, a quién le han emitido el certificado, ¿vale? No sé si lo habéis visto, en Google Chrome lo pone. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, No. la empresa que certifica, ¿no? Y delante pone el nombre de la empresa. Ujú. Cuando te conectas te pone Ibercaja, por ejemplo, y te pone al lado HTTPS ibercaja.es, ¿vale? Por ¿A quién ejemplo. le pagas tu certificado, no? No, la empresa que está certificado por una entidad externa. Que ahora veremos la diferencia, ¿vale? Ah, Ahora vale. veremos
voy a intentar abrir, pero es que Chrome me da algún problema. Entonces, si me dejáis un segundo. Chrome lo que dice en este caso de CaixaBlanc, sí, sale el nombre del certificado, o sea, ¿quién lo emite? Pinchando en el candadito pone No, pero y certificado por válido. delante ya no te ponen, eso. ya no te ponen algo en blanco, No, yo también lo he abierto y no pone nada más. Sale el certificado en imagen. Sí. Y luego pinchando ahí pues sale una información del certificado emitido por Digicer, SHA2, Secure Server, CA. Vale. Y la fecha de validez y la caducidad. Supongo que te refieres a eso, ¿no, Isaac? No me refiero a eso exactamente, pero bueno, yo creía que salía otra cosa, pero no. Antes salía. No sale, no sale nada. No. Antes aquí delante salía un cacharrito verde, ¿vale? Delante, sí, el certificado había sido emitido por una entidad certificadora que no éramos nosotros, ¿vale? ¿Sí? Pero bueno, no os preocupéis, que no pasa nada, ¿vale? Que ya veo un poco la historia y ya lo cuento así, que no pasa nada, ¿vale? Bien, hasta aquí tenemos claro por qué debemos de tener un certificado, ¿vale? O qué pasa con un certificado. ¿Qué ocurre? Que lógicamente el certificado no es gratuito, bueno, no es que no sea gratuito, ¿vale? Existen certificados gratuitos, voy a ser más correcto, y certificados de pago, ¿vale? Entonces, por un lado, desde el año... Perdón. Como os pongo aquí, desde el año 2015 existe una organización que se llama Let's Encrypt, ¿vale? Que emite certificados de manera gratuita, ¿sí? Y hay muchos hostings en España que ofrecen o que tienen instalado su certificado Let's Encrypt, ¿sí? Lo único que, claro, lógicamente, si yo ya tengo mi web hecha sin seguridad y la paso a seguridad, pues alguien me tendrá que instalar ese certificado y me lo tendrá que, de alguna manera, activar, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como mucho me podrán cobrar por la instalación y por la adecuación de mi web a ese certificado, ¿vale? Pero luego ya no me pueden cobrar por ese certificado, porque ese certificado Let's Encrypt es gratuito, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vale. Sí. ¿Cuál es el problema de ese certificado? ¿Cuál es el problema de ese certificado? Bueno, pues el problema de ese certificado, por un lado, es que, por ejemplo, en marzo hubo un ataque a Let's Encrypt, ¿vale? A los sitios con Let's Encrypt, porque, claro, al final el código es abierto, ¿vale? Y, claro, pues cualquiera puede meter caña aquí, ¿vale? Es el primer problema. El segundo problema de Let's Encrypt es que cualquiera puede instalarse un certificado Let's Encrypt, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Tercero, que es un certificado que solamente sirve para web, no sirve para correo electrónico, no sirve para otras cosas, ¿vale? Y cuarto, y no sé si más o menos importante, como veremos, es que para obtener este certificado no tenemos que pasar ningún tipo de auditoría, ¿vale? Mientras que los certificados de pago, tenemos diferentes niveles de certificados de pago en los cuales tenemos que pasar auditorías regulares de la entidad certificadora, ¿sí? ¿Vale? Tenéis aquí, bueno, las cosas de por qué sí o por qué no, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Un certificado Let's Encrypt, vosotros llegáis y lo instaláis en vuestra web, ¿vale? Siempre y cuando vuestro servidor web lo acepte o vuestro proveedor web lo acepte. Por ejemplo, Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón no aceptan Let's Encrypt en sus máquinas. ¿Por qué? Porque no lo aceptan. Básicamente porque Let's Encrypt
incluye un mantenimiento muy alto por parte del administrador del sistema. Sobre todo porque cada 90 días hay que renovarlo, el certificado, ¿vale? Entonces ya solo por eso, porque, a ver, es una tarea de darle a 3 botones, pero hay que darle, ¿vale? Cuando el administrador de la universidad tiene 400 webs, pues claro, es que todos los días le caduca alguno. Y en el momento en que el certificado no está funcionando, pues os aparece la típica pantalla de aviso de seguridad. Y no mola, ¿vale? Y luego, y más importante, sobre todo por el tema de seguridad, de esto que os decía de que no paso ningún tipo de auditoría, ¿vale? Externa, ¿sí? Para el sello de confianza online que hablábamos ayer, ¿sí? Es obligatorio tener la web con un certificado de seguridad. Si además tiene diferentes niveles, quiero el nivel más o el nivel plus o como lo queréis llamar, necesito tener el certificado, ¿vale? Concedido por una entidad certificadora, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue ese certificado? Pues es muy sencillo. Tenéis la web ya en marcha, la tenéis con HTTPS o con lo que queráis y directamente a vuestro proveedor de internet le decís que queréis un certificado. Existen muchos tipos de certificados, ¿vale? Desde los más baratos, que valen unos 25 o 30 dólares al año, ¿vale? Y que solamente pueden certificar un dominio de internet o una web, ¿vale? Mejor dicho, a los super mega de la leche, ¿vale? Que certifican todo un dominio, subdominios y todo lo que queráis, correo electrónico y todo, ¿vale? Y que cuestan aproximadamente unos 300 dólares al año. La diferencia fundamental es la cantidad de objetos a certificar y la otra diferencia, y es muy importante, es el nivel de implicación de la entidad certificadora, ¿vale? Y me explico fácil. Con el certificado más básico, por ejemplo, que es el Rapid SSL, que lo emite McAfee, que a lo mejor a alguien nos suena por el tema de los antivirus, ¿vale? McAfee te comprueba tu web antes de obtener el certificado, ¿vale? Y a los 6 meses. Si a los 6 meses no cumples lo que estabas cumpliendo de seguridad, automáticamente te quita el certificado, aunque hayas pagado, ¿eh? ¿Vale? Y tienes que volver a renovar y volver a pagar, ¿sí? Cuando renuevas al año, antes de darte la renovación, te lo vuelve a comprobar. Es decir, McAfee cada 6 meses, te comprueba que tu nivel de seguridad siga siendo el que realmente estás teniendo, ¿vale? En un certificado de los Enterprise, que son los más grandes, ¿vale? La comprobación del nivel de seguridad se puede llegar a hacer hasta semanalmente. Entonces tú puedes comprar un certificado, pagar 300 euros y al mes y medio que te digan su instalación no cumple las medidas de seguridad, revocamos el certificado, te dejan una semana para corregirlo y si en una semana no lo has corregido tienes que volver a solicitarlo. ¿Sí? Sí. Ya lo siento ser tan duro. A pagar. No, a pagar no. A ver, vamos a ver. Esto es como lo que hablábamos ayer de PayPal, ¿no? ¿Quieres tener un certificado gratis? Instálate Let's Encrypt. Ya está, no hay problemas, ¿vale? ¿Quieres que yo, que soy una entidad certificadora externa, certifique que tu web es una web segura? ¿Vale? Pero yo te la voy a certificar, pero tú tienes que cumplir que eres una web segura. Si tú no cumples que eres una web, que no eres una web, si tú no cumples que eres una web segura, ¿yo cómo voy a certificarte que eres una web segura? ¿No? Me imagino que te darán una serie de puntos a cumplir, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente tutorial o algo para parte saber de qué los mirar. puntos a cumplir, a ver, no te dan un listado, ¿vale? No te dan un listado. Lo que te dicen es, cuando tú lo solicitas, ¿vale? Si no te lo dan, te dicen por qué no te lo han dado. Entonces los puedes corregir, ¿vale? Y luego si estás incumpliendo alguno de ellos,
¿vale? Te dicen, normalmente, a ver, hay pocos que sean tan drásticos de que te lo revoquen y ya está. A lo mejor te dicen una chorrada tal como que, por ejemplo, imaginaros, habéis puesto una imagen y en el código de la imagen, en lugar de HTTP, habéis puesto HTTPS, por ejemplo, ¿vale? O que detectan que para crear un usuario en vuestra web, en el comercio electrónico, ¿vale? Un cliente se da de alta, ¿sí? Y tiene que meter para darse de alta usuario y contraseña, ¿vale? Sí. Imaginaros que detectan que dejáis meter contraseñas que no son complejas. Es decir, que no tienen 8 caracteres, que no llevan números y letras, que, ¿sí? Pues automáticamente os dicen, no puedo asegurarme de que tú cumplas los niveles de seguridad que yo requiero. ¿Vale? Sí. O lo lleváis a por ejemplo, para el nivel de seguridad Enterprise, ¿vale? Te obligan a certificar que tienes, que haces un backup externo diario. Si no haces backup externo diario, no te dan el nivel Enterprise. Pues ya está. O sea, es que esto funciona así. O sea, hay una serie de requisitos a cumplir. ¿No los cumples? Pues no puedes tener este nivel de seguridad. Porque al final lo que estamos haciendo es, lo que está haciendo McAfee, lo que está haciendo VeriSign, lo que está haciendo todas las entidades certificadoras es decir, oye, la web de dtfactory.com es segura al 100%. Si a alguien le pasa algo, ¿a quién le va a echar la bronca? Sí, sí, a McAfee. ¿A ti o a McAfee? No, a McAfee. Sí. ¿Y quién se va a poner colorado? McAfee. Pues para no ponerse colorado directamente, pues no lo hace, ¿vale? Una pregunta. En caso de enlazar una imagen a una página web externa, o sea, lo que hicimos el otro día del coger una fotografía del Heraldo, pero que... Si el enlace es HTTP, te dará un aviso de que tu página no es el 100% segura. Sí, vale. ¿Vale? Sí, sí. O sea, también te pueden fastidiar por eso entonces, ¿no? Si Sí, claro. no tienes cuidado de a dónde enlazas. Claro, Vale. pero vuelvo a repetir, el culpable no son ellos. Los culpables somos nosotros que no estamos cumpliendo las medidas de seguridad, ¿vale? Sí, sí, claro, sí, sí. Vale, ¿Vale? perfecto. Lo mismo que si tú, por ejemplo, imagínate algo tan simple como que, por ejemplo, utilizáis una herramienta utilizáis Google Analytics, ¿no? Que es una herramienta para hacer analítica web, ¿vale? Totalmente funcional y totalmente abierta, ¿vale? Imaginaros que directamente teníais antes una cuenta y ahora tenéis otra cuenta y habéis puesto los dos trozos de código, que es un trozo de código JavaScript, los dos trozos de código en la cabecera de vuestras páginas, ¿sí? Uno está enviando datos a Analytics, pero el otro no. Vale, pues con eso nos van a dar un certificado, porque detectan que hay dos códigos muy parecidos JavaScript en la página y que no puede ser. Que eso puede ser un agujero de seguridad. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado. Por supuesto, todo esto nos obliga a tener la web actualizada, tener el PHP actualizado, tener los plugins si tenemos plugins actualizados, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Los de pago. Let's Encrypt no nos obliga a nada. ¿Sí? Sí, vale. ¿Vale? Para todos aquellos que contratéis o vayáis a contratar un servicio web, ¿vale? Pues tenéis que preguntar en el servicio web si tenéis posibilidad de utilizar Let's Encrypt, ¿vale? Y si tenéis posibilidad de utilizar Let's Encrypt, pues lo que os digo, es posible que si el sitio de alojamiento web es muy, muy, muy económico, os cobren algo por la instalación del Let's Encrypt. ¿Vale? Es posible, pero luego ya nos cobrarán anualmente por el Let's Encrypt, ¿sí? ¿Vale? Un último tema con respecto a esto. La diferencia entre el certificado de pago, una diferencia también importante entre un certificado de pago y un certificado libre es que un certificado libre va unido al alojamiento. Yo tengo mi página web en Ionos y me voy a Nerion, ¿vale?
y en Ionos tenía un certificado Let's Encrypt y puede ser que en Nerion no lo tenga. Sin embargo, los certificados de pago van unidos al dominio. Yo compro un certificado, un Rapid SSL, me llevo mi web de Ionos a Nerion y en Nerion funcionará mi certificado. ¿Vale? ¿Sí? Sí, ok. ¿Vale? ¿Alguna duda más con respecto a los certificados? Lo único, lo importante y lo que os quería decir con este, ¿vale? Aparte de subiros luego la información, por supuesto, es que lo que tenéis que tener en cuenta es que a fecha 2020 no podemos subir una web, ya no digo una web corporativa yo creo que tampoco, pero no podemos subir un comercio electrónico o instalar una web de comercio electrónico si no tenemos instalado un certificado. ¿Vale? No, no es de recibo. ¿Sí? ¿Vale? Luego lo que ocurre, creo que, a ver si me deja enseñároslo. Un momentito. Vale, es que no lo tengo, no lo tengo activado, perdón. Bueno, no, os iba a enseñar simplemente que luego también el tener un certificado HTTPS, ¿vale? Nos va a permitir o nos va a ayudar a que esto, ¿cómo se llama? A que podamos estar mejor posicionados, ¿vale? ¿Sí? Google va a posicionar mejor las páginas con certificado HTTPS que sin él. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Claro el tema del HTTPS y de los certificados? ¿Sí? Vale. Sí, todo correcto. Vale, pues ahora vamos a un tema un poco más complejo de explicar o de... Sí, de explicar, sobre todo, ¿vale? Que es el tema del proceso de venta, ¿vale? Y lo que se denomina el embudo de conversión, ¿sí? ¿Vale? Vale, ¿alguien nos puede dar una luz a todos sobre qué es el proceso de venta? ¿Alguien se atreve? Lo digo así, claro, entonces todo el mundo dice, ostras, iba a hablar, pero después de esta, no. Estamos todos a oscuras. Ahora, venga, va. ¿Qué es Hombre, el proceso de venta? Pues dentro del conocimiento que tenemos, pues será todos los pasos que hay que llegar, por lo menos el proceso de venta sería incluso al llegar a pagarlo, ¿no? Es decir, A ver, espera, repite desde el principio, Susana. Buenos días. bueno, el proceso de venta yo entiendo que serían todos los pasos, es decir, seleccionar el artículo, meterlo al carrito, llegar al carrito, solicitar la información que nos pide para hacer el pedido, pasar pues en la pasarela de pago y pagar Y ese pagar. artículo. Vale. ¿Estáis todos de acuerdo con Susana? Yo no. Venga, José Haces bien, Ángel no. haces bien. Haces un poquito de marcha. Considero que hasta que el cliente no tiene su producto, el que ha pagado, no está completo el proceso de venta. Vale, de acuerdo. Venga, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Estáis de acuerdo con Susana y con José Ángel? ¿Todos? A ver, el proceso de venta pues, es desde que el cliente, ¿no?, nos explica algo algo que quiere comprar hasta que lo tiene o hasta Sí, que lo que ha dicho José Ángel, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos vamos por este camino? Sí. Pues estáis todos equivocados.
Es- ¿Habéis utilizado en algún momento la palabra venta o estáis utilizando la palabra compra todo el rato? Estamos pensando en compra, ¿verdad? Estáis compra. definiendo el proceso de No, compra de proceso. una persona. Y lo que vamos a definir aquí es el proceso de venta de una tienda, que es justo lo contrario. Muy bien, muy bien. ¿Lo ves No, cómo muy está? bien, muy bien, no. Muy bien, no. Yo lo único que os pongo son las cosas. Ya sé que estáis pensando, esta vez sí que nos ha metido bien, ¿vale? Y esta sí que era pregunta trampa. No, no. no, No es lo es mismo cierto. vender que comprar. Comprar lo hace el cliente, vender lo hacemos nosotros. Pero entonces el proceso de venta, por ejemplo, para nosotros, empieza aquí contigo. No, el proceso de venta empieza, como verás, cuando tú le creas o intentas llamar la atención de un cliente. Con el marketing. Allí empieza el proceso de venta. Y una vez que tú has conseguido que el cliente haga una acción, que esa acción sea la compra, empieza el proceso de compra del cliente. Son dos cosas totalmente complementarias y opuestas. ¿Vale? Sí. No sé si lo veis o no lo veis. Sí, Cuando sí, acabemos queda hoy claro. lo veréis claramente, ¿vale? Pero la gracia de esto es que, fijaros, cuando lo habéis ido definiendo, tanto José Ángel como Susana, gracias, y lo habéis definido muy bien, pero habéis definido muy bien el proceso de compra. Porque todo el rato decíais, cuando el cliente entra a mi tienda online, selecciona lo que va a comprar, lo mete en el carrito, mete sus datos de compra, Ya, es que estoy hablando del proceso de compra, no del proceso de venta. ¿Sí? Ujú. Cuidado, ¿vale? Y Sí. ahora veremos esto. Cuando veáis algo de información, que veáis embudos de conversión o funnel de conversión, o veáis, bueno, en algún caso yo creo que mi compañero y amigo Alberto Alcocer, que es un gran experto sobre esto, ¿vale? Ha dado alguna vez alguna charla o algún curso en IAF, ¿vale? Y ha hablado de los embudos de conversión y el proceso de venta, habla de esto. No habla de, vale, yo ya estoy en el carro, ya voy a comprar. No, pero es que ahora lo que quiero saber es cómo llego a vender, ¿vale? Entonces, hablamos del proceso de venta, ¿sí? ¿Vale? Venga, Ujú. dicho esto, a ver, perdón, paso aquí, vale. El proceso de venta, un embudo de conversión, como os pone ahí, ¿vale? Pues bueno, es al final todos los pasos que vamos a tener que dar, ¿vale? Pues bueno, pues desde que el cliente se va a comprar, va a llegar, va a hacer todo lo que va a hacer para que el cliente acabe haciendo esa acción que desencadena una venta, ¿vale? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar atraer a nuestro cliente, vamos a necesitar que nuestro cliente se interese por nosotros, ¿vale? Al final desee o quiera comprar el producto y lo compre. O dicho de otra manera, nosotros lo vendamos, ¿vale? Y ya en muchos casos se añade también dentro del proceso de venta el hecho de fidelizar al cliente, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo, ¿sí? Sí, sí, totalmente cierto. ¿Vale? Es justo la parte contraria. O sea, el cliente ya ha llegado a mi tienda, ya, o sea, a ver, ¿habéis comprado algo en el Black Friday? ¿Nadie ha comprado nada en el Black Friday todavía? Mucho. Mucho, Yo dice con una, nada. mucho, ¿vale? No nos digas si quieres, si no quieres lo que has comprado, pero dinos qué ha pasado. ¿Por qué has comprado en el Black Friday? Porque me han mandado las ofertas al correo, al Lo mail. primero, te han intentado atraer a través de un mail, ¿no? Exacto, y como son sitios que habitualmente compro En cosas, el cual, espera, no corras, María José, en el cual ellos ¿qué hacían? Te ponían los puntos claves, que eran el descuento y el momento en el que empezaba la oferta, ¿sí? exacto. ¿Vale? Ese es el gancho que ellos han utilizado, ¿vale? Ha sido la atracción de eso, ¿vale? Además de eso, si han sido un poco listos y han sido cadenas más o menos grandes, a todos os habrá pasado, yo lo he visto ya en muchos, que por ejemplo,
Yo ayer compré por Black Friday, ¿vale? A una gente que empezaba su historia ayer y son, o sea, la gente de, hay algunos que hacen marketing, llamarlo digital, llamarlo como queráis, pero que son auténticos cracks del marketing, ¿vale? Te mandan a las 11 de la mañana un correo electrónico para recordarte que ayer a las 8 de la tarde empieza el Black Friday en la web y en sus tiendas físicas, ¿vale? Cuando a las 8 de la tarde están todas las tiendas cerradas, al menos, por ejemplo, en Zaragoza. ¿Sí? Bien. Esto te lo mandan a las 8 de la tarde y a las 5 de la tarde te mandan un segundo correo en el cual te dicen, oye, si estás dado de alta en nuestra app, en vez de comprar a las 8, podrás empezar a comprar a las 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la gente se va a descargar la app y va a comprar a través de la app. Porque en el Black Friday, y esto yo estoy convencido que es una estrategia de marketing, y a mí ayer, por ejemplo, me pasó, ¿vale? Yo ayer metí 2 cosas en mi carrito, esperé como un cuarto de hora con una tercera cosa que no sabía si comprarla o no, ¿vale? En esta tienda que os digo que compré, y cuando la fui a comprar estaba agotada. El martes la tenían en stock. Hombre, es un producto de consumo. No creo que tuviesen 100 en stock. Entonces, a lo mejor pusieron 20 para el Black Friday o 100 para crear la necesidad. Y yo en el momento en que vi que uno de los productos se había agotado, ¿qué hice? ¿Qué creéis que hice? Te diste prisa en finalizar la compra y... Para que no se me agotasen los otros. Claro. ¿Vale? Eso es proceso de venta. En el momento en que yo, ya le digo finalizar, ya me empieza a pedir mis datos, empieza a hacer una serie de cosas, ¿vale? Que será el proceso de compra. ¿Sí? Una pregunta, Isaac. Ahora que has Dime. puesto justo el ejemplo de ese correo que te dijeron, si te descargas la app, ¿por qué ahora todo el mundo quiere que te descargues las apps? Porque te ¿Qué tienen... ganan esos que has puesto en el ejemplo con que tú te descargues la app y que compres una hora antes? Sí, pero que con que te descargues la app, Pues básicamente porque te tienen controlado. pero más controlado que por la web. Muchísimo más. Yo cierro la web y tú me dejas de tener controlado. El móvil está siempre por ahí lanzando datos. Yo tengo la app en el móvil y tú llegas a las 10 de la mañana de hoy y me mandas un mensaje al móvil a través de la app. Sí, Ya está. sí, sí, sí. O Vale, sea, a nivel de empresarial, la app nos permite tener a nuestro público controlado, ¿vale? Mientras que una web no. ok, vale, ¿Por qué os gracias. creéis que todo el mundo pide mails y pide historias, no? Pues básicamente para eso, para poder de alguna manera tener a todo el mundo controlado. ¿Sí? Perdón, ¿podrías poner? Joder, lo de la app a mí se me hace un poco grande, como que tiene que ser una empresa de la leche o gastarse mucho dinero. ¿Estoy No, equivocado? sí. Desarrollalo, por favor. A ver, hoy en día existen, por ejemplo, en el mundo del e-commerce, por ejemplo, existen plataformas que directamente te hacen de su página web, de una manera más o menos económica, te hacen una app. ¿Vale? Por ejemplo, dejo de compartir aquí, perdonad, y comparto de nuevo mi web, ¿vale? Por ejemplo, para que lo veáis con alguien de la Tierra y que veáis que no es tan grande. Vale. Mercabarrio, una iniciativa de Teruel, ¿vale? De una gente de Teruel para promocionar el comercio local, ¿vale? Podéis pensar lo que os dé la gana sobre la web, que está mejor, que esté peor, lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora nos vamos
Apple Store. Vale. Perdón, App Store. App Store, vale. Y aquí vamos a decirle, queremos buscar Mercabarrio. No sé si... Bueno, no me lo enseña, pero luego si queréis os enseñaré directamente en mi móvil que tengo la aplicación bajada, ¿vale? Y para Android también existe, ¿sí? Fijaros, esto, sorpresa, un PrestaShop. Ajá. Del PrestaShop directamente hay una utilidad, no es barata, ¿vale? O sea, no vale 30 euros, pero no vale 3.000, ¿vale? Entonces directamente tú te haces tu app, ¿vale? Y conectas tu PrestaShop con esa app. ¿Cuál es tu único problema? Pues tu único problema es que si tú no encuentras una empresa que desarrolle apps o que ponga apps en las tiendas online, por darte de alta para poder meter una app en la tienda online de Apple o en la tienda online de Google, ¿vale? En la de Apple tienes que pagar, me parece que son 220 euros y en la de Google 90. Pero puedes encontrar empresas que te hacen este servicio por 25 o 30 euros. Tú le das la app y te la suben. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. Si nos vamos a un nivel un poquito superior, ¿vale? Pero no nos vamos a ir a un desarrollo súper a medida. Esta gente, por ejemplo, ¿sí? Que tienen app directamente, es Shopify. Shopify es una plataforma parecida a PrestaShop o a WooCommerce, que incluso se puede programar menos, ¿sí? Shopify tiene una utilidad para generar o para volcar su tienda online en una app. Si os bajáis la app de esta gente, os bajáis la app de Mercabarrio y comprobáis lo que veis en la web y lo que veis en la app, veréis que estáis viendo lo mismo. Los mismos stocks, los mismos productos y todo. Realmente la app está leyendo del mismo servidor web. Y esto ya no es carísimo. Esto no es que me desarrollen una app a medida, ¿sí? Sí, pero eso no sería algo similar a tener una web responsive y que la puedes ver en el móvil. No, porque vuelvo a repetir, una web responsive lo que a ti te permite, ¿vale? O sea, una web responsive a ti te hace que si yo veo esa web en el móvil y la cierro, automáticamente yo pierdo el contacto contigo. Sí, vale, vale. Sí, Mientras que una app la tengo siempre instalada en el móvil. Y el ejemplo os lo voy a poner con una app que, como digo siempre, espero que la tengáis instalada, ¿vale? Vale, fijaros esta web, covidzaragoza.es, ¿sí? Es una web que es una web responsive también, muy sencillita, ¿vale? Que lo único que pretenden es en 15 segundos que sepamos si nos tenemos que hacer una prueba del COVID y qué prueba necesitamos, ¿vale? Son unos pequeños cuestionarios que dices, he estado con un positivo, ¿vale? Han pasado más o menos de 5 días, ¿vale? Y, bueno, pues debemos esperar. ¿Han pasado más de 5 días? Pues te preguntan la prueba PCR y directamente, ¿vale? Te dicen tal y te dicen sitios donde puedes hacerte la prueba PCR en Zaragoza. ¿Sí? Sí. Privados, ¿vale? Bien, perfecto. Esto es una web y es una web responsive, ¿sí? Sin embargo, Radar COVID es una app porque me interesa tener continuamente a todo el mundo con eso abierto. La funcionalidad es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, ¿por qué la app, como preguntaba María José? Porque con la app yo puedo tener el control de esa gente, ¿sí? O sea, quieres decir, yo es que en apps estoy un poco pez. Entonces, según lo he entendido, la app funcionaría como el WhatsApp, que mientras no quito el wifi,
estoy siempre... Cuando tú instalas la app, cuando tú acabas la app, ¿vale? Normalmente te sale una pantalla emergente, ¿vale? Y te dice, si tú quieres recibir mensajes de esa app, los quieres recibir siempre cuando estés utilizando la app o incluso la localización, ¿vale? Entonces, normalmente hay mucha gente que le da, no mira, la mayor parte lo hacemos así y tú recibes mensajes siempre de todas las apps. O sea, que en cualquier momento pueden mandarme un mensaje y lo recibo instantáneo como en el WhatsApp. Claro, por ejemplo, alguien tiene la app, a mí me parece tecnológicamente bastante avanzada. La app de McDonald's. No. Yo no, pero mis chicos sí. ¿Y sabes cómo funciona? No, realmente no. Vale, yo me la instalo y McDonald's me obliga a decir cuál es mi restaurante favorito, ¿vale? Que normalmente es el que sueles ir. Vale, entonces yo digo, por ejemplo, yo como vivo cerca, pues digo, el Almozara, por decir algo. Vale. Automáticamente, cuando hay ofertas en ese restaurante, a ti te van enviando mensajes. Pam, 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 ¿vale? Uno cada semana, uno. Bien. Pero resulta que yo mañana cojo el coche y me voy a echar gasolina a la gasolinera de los enlaces de Zaragoza, donde tengo instalado un McDonald's, ¿sí? Automáticamente estoy echando gasolina y ¡pum! Me llega un mensaje, si tengo esto, ¿cómo se llama? Las notificaciones activadas. Las notificaciones y la geolocalización activada, me llega un mensaje y me pone: hoy en McDonald's Los Enlace, hamburguesa de pollo en 2x1. Que no me hubiera llegado nunca. Sí. Me llega porque estoy allí. O cuando estoy en Barcelona, me llegan ofertas de McDonald's de Barcelona, no los de la Almozara. Eso solo lo puedo hacer con una app. Sí, sí, sí. No lo puedo hacer con una web. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces, la app lo que me permite es tener el control total de mis clientes. Eso sí que es caro, eso que estoy hablando de McDonald's sí que es caro y sí que puede ser avanzado, ¿vale? Pero la diferencia básica entre una app y una web es esta. ¿Qué ocurre? Por tener una app, mi web tiene que no ser responsive. No, mi web tiene que ser responsive y se tiene que ver bien, ¿vale? ¿Cuándo tengo que ser capaz de hacer una app? Pues si soy capaz de darle al cliente algo extra si usa la app que si no la usa. ¿Vale? Esta gente que os digo yo, por ejemplo, ayer dijo, oye, usa la app y directamente tendrás una hora antes la posibilidad de acceder a las compras. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de otra gente también, que también tengo, yo no tengo muchas apps en el móvil, lo reconozco, pero sí que tengo alguna, pero tengo otra gente que, por ejemplo, solamente por el mero hecho de tener la app, ¿vale? El primer martes de cada mes, ellos ponen como unos 50 productos en su tienda online, ¿vale? A un descuento hasta un 60%, solamente lo puedes comprar si lo haces a través de la app. Están dando una ventaja competitiva a los de la app frente al resto del mundo. Sí, los del Lidl también hacen eso, dan cupones extraordinarios. Por ejemplo, ¿Y Carrefour lo hace, todo el mundo lo hace, porque al final te interesa que la gente tenga la app instalada. ¿Sí? ¿Y estos de Mercabarrio que tienes en la pantalla ahora mismo, siendo un mercado de barrio, qué ventajas? No es un mercado de barrio, es una empresa de Teruel que se dedica a hacer la compra por ti en diferentes comercios de la ciudad y llevártelo a casa por 2 euros. Ajá. ¿Y qué ventajas ofrecen a los de la app que no tengan aquí? Pues por ejemplo, si tú compras a través de la web, ¿vale? Puedes comprar hasta un determinado momento del día. Por ejemplo, a través de la app te dicen que puedes comprar hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Vale. O sea, tú lo haces por la web hasta las 12, compras por la app hasta las 5.
Hombre, no es una ventaja. Hombre, pues sí. Porque yo puedo comprar hasta las 5 y me lo sirves el mismo día. Pues hombre, es una ventaja bastante importante. Sí, sí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. O a todos los que me compren a través de la app no les cobro los 2 euros de reparto. No lo sé. ¿Vale? Por ejemplo, algo que hace la gente en las tiendas online y a través de la app y no hacen a través de la web, ¿vale? Por ejemplo, las tiendas online que permiten recogida en tienda, ¿sí? El famoso click and collect que os he puesto hoy en el correo. Sí. en el Classroom, ¿vale? Pues hay comercios electrónicos que no te ofrecen el click and collect a no ser que tú hagas la compra a través de la app. ¿Por qué creéis? Aparte porque quieran que tengamos la app instalada. Ni idea. Porque saben dónde estoy. Pero Isaac, si te descargas la app y simplemente no aceptas localización ni mensajes, ¿sirve para Pues algo? no te dejarán hacer el click and collect. No accedes a las ventajas que te ofrece Claro. por tener la app, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo puedo entender que no nos guste compartir la ubicación con McDonald's. Me parece perfecto. Pero entonces McDonald's te dice, vale, no la compartas, pero yo tampoco te doy nada. Era un poco lo que hablábamos ayer, María José, de pensar como clientes o pensar como comercio. Sí, sí, ¿Vale? cuando piensas como como comercio, clientes eres un pensamos que no te- chantajista. No, claro. Pero es que esto es, pero es que esto es el tira y afloja de toda la vida. Sí, 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 tú ganas, pero yo también gano. Hombre, es que claro, es que pensamos que cuando un e-commerce o una tienda online hace una oferta del 70% de Black Friday, ¿qué pasa? ¿Que somos tontos y estamos regalando el producto? Pues Es lógico en todo. evidentemente no. Evidentemente está esa claro. empresa tiene una contraprestación del tipo que sea, ¿vale? Del tipo que sea. De que se quita stock, de que, no sé, de lo que sea, ¿vale? Pero claro, yo he llegado a ver mensajes de clientes, y esto es real, mensajes de clientes quejándose a una tienda online diciéndole, oye, es que tienes por ejemplo, es que tienes en el Black Friday todos los zapatos, imaginas que es una zapatería, menos los zapatos, pues por ejemplo, yo qué sé, las Converse y las Adidas estas blancas, que son las que quería comprar. Es que eres un sinvergüenza por no tenerlas en el Black Friday. Claro, la tienda dice, no, es que esas no las voy a tener en el Black Friday porque esas las vendo 365 días al año. Lógico. Entonces a mí no me interesa poner eso en el Black Friday como tienda. Ajá. Claro, o sea, lo que os quiero decir es que tenéis que vosotros establecer qué es lo que os interesa. Y entonces luego, bueno, pues lo de siempre, esto es la balanza, ¿vale? De qué pongo en la balanza, de si pongo unas cosas o pongo otras. Isaac, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, claro. Referente a tema de publicidad y todos los datos que tienen nuestros, últimamente Son 4, 5. últimamente en una página web que he entrado, Sí. te sale este mensaje. Este sitio utiliza tecnologías de tracking de sitios web de terceros para proporcionar y mejorar continuamente nuestros servicios y para mostrar anuncios de acuerdo con los intereses Sí. de los usuarios. Sí. ¿Te deja aceptar, negar o darle a más? ¿Esto ya es en plan súper agresivo o es normal? Es que Pero ¿cómo si es súper agresivo o es normal? No te entiendo. esto sale en una página web cuando tú vas a entrar Sí. y antes no salía, lo acaban de poner nuevo. No, Entiendo pero que eso es una- sale ahora por la nueva ley de cookies. Ah, vale. Que pensaba que era una estrategia No, agresiva que eso habían sale ahora por la comentado. nueva ley de cookies. Siempre Vale. ha salido. Sí, Siempre, sale muchas, Tamara. ¿Sale muchas veces? No, Siempre. sale en muchas páginas a partir de que cambiaron la ley, A que partir antes del no 30 de salía. octubre sale en muchísimas. Ah, vale. ¿Vale? Pero eso es la nueva ley de cookies, ¿vale? Perfecto. Pero lo que os quiero decir es que, a ver, todo el mundo que utilizamos esto, pues, y de esto va lo que estamos hablando hoy, de cómo vender, ¿vale? Pues evidentemente, pues utilizamos técnicas para vender más, ¿vale? Pero es que esto es obvio, ¿vale? Una última pregunta, Isaac, por Dime. favor. En base a tu experiencia de que conoces cientos de tiendas y tal, ¿la tasa de
de conversión, bueno, la tasa de utilización y de que merezca la pena de una app en una tienda normal, no es el McDonald's ni nada, sino yo que vendo llaveros, María José sus cosas, Tamara las historias de la peluquería, ¿es realmente útil el gastarse, pues eso, pues ese dinero en una app? Si tu compra es una compra muy recursiva, es decir, que la gente lo va a comprar muchas veces, ¿vale? Y es una compra que la puede hacer en cualquier momento y tiene que ser una compra rápida, la respuesta es que sí, ¿vale? Te pongo dos ejemplos, uno que sí y uno que no, ¿vale? Del mismo negocio, ¿de acuerdo? Sí. La tienda de encargos de pastelería Tolosana, lo bueno, no estaría mal que tuviese una app, ¿vale? La tartería, no. ¿Por qué? Porque la tienda de Tolosana tiene desde pan a 2 euros, ¿vale? La tienda de la tartería son tartas más especiales que tú utilizas para tus cumpleaños, para tus no sé qué, que empezamos a hablar de 25 o 30 euros, ¿de Sí. acuerdo? Entonces, no tendría, desde mi punto de vista, no tendría tanta utilidad. Una tienda de productos gourmet no tendría ninguna utilidad o tanta utilidad el tener una app, pero sin embargo a lo mejor la tienda de María José sí. Sí, justo cuando estabas hablando de las apps me he acordado del problema que tenían muchas madres de falta de tiempo porque iban al colegio, traían a los niños, ahora los bañas y estaban a las 11 de la noche haciendo el pedido porque había que hacerlo por internet. Entonces Claro, he pero pensado, muchas veces me llamaban en el rato que esperaban a salir los niños del colegio y me decían, ¿me tomas nota a mano del pedido? Pues si hubieran tenido una app, ellas habrían entrado y en el claro, rato en que salían los niños del colegio habrían hecho el pedido. es la filosofía por la que ha optado Mercabarrio, ¿vale? Ajá. Mercabarrio, ¿qué dice? Dice, ostras, resulta que yo le dejo a un tío que me haga un pedido y se lo llevo a su casa o a la oficina. Ostras, yo estoy en la oficina y de pronto me llama mi pareja, estoy trabajando y me dice, oye, acuérdate que tenías que comprar hoy, yo qué sé, hamburguesas para cenar. Ostras, no las he comprado. Entro en Mercabarrio, pam, 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 pam. Vale, ¿qué pasa? ¿Que en vez de gastarme 8 euros en las hamburguesas de toda la familia me gasto 10? Bueno, a lo mejor no puedo salir a comprarlas. ¿Sí? Sí, sí. Y me da esa inmediatez de poder comprar. Ya estoy registrado, en algún caso incluso pueden llegar a tener mi tarjeta de crédito, mis datos de pago en la propia app, ya tienen la dirección, con lo cual yo meto en el carrito, finalizo la compra y tiro para adelante. Súper rápido. Claro, entonces depende, ahí sí que depende mucho del negocio. Ya te digo que nosotros en los que hemos hecho cosas, ¿vale? Han sido en negocios en los cuales las compras se producen de manera muy repetitiva y de manera, son cosas bueno, que tú puedes comprar relativamente rápido. Yo, por ejemplo, que no estoy continuamente comprando, por ponerte un ejemplo, José Ángel, en Decathlon, ¿vale? Pues Sí. yo Decathlon compro por la web, ¿vale? Pero sin embargo en Amazon muchas de las cosas, sobre todo lo que repito pedidos, lo hago a través de la app. No sé si contesto a tu pregunta o no. Sí, más bien. ¿Vale? Entonces yo en tu caso, por ejemplo, no vería una app. En el caso de Susana, por ejemplo, tendría mis dudas, ¿vale? A lo mejor sí, no lo sé. En el caso de María José sí vería una app, ¿vale? Lógicamente, arrancar con una app, pues igual es muy fuerte, ¿sabes? O sea, quiero decir, empezar un proyecto web, app, tal, bueno, pues todo depende, ¿no? En este caso, por ejemplo, Mercabarrio lo ha hecho, ¿vale? Y al final, bueno, pues lo que han conseguido es que les está yendo relativamente bien y, bueno, pues están en mejora continua tanto de la web como de la app y demás. Bien, genial. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Sí? Venga. Bueno, seguimos con el proceso de venta. Ya Isaac, una última pregunta. ¿Quién dime, se ocupa de la app y de esos ¿cómo, cupones, de esas ofertas y todo eso? cómo que quién se ocupa de la app? Tú también tienes que ocuparte de la app y de No te entiendo. gestionar esos cupones y... No, 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 no. No, no, a ver, vamos a ver. Yo lo que os estoy diciendo y lo que os he enseñado son apps que se basan en herramientas de comercio electrónico. ¿Vale? No ¿Sí? entiendo qué quieres decir con eso. O sea, yo hago mi tienda online con PrestaShop, hago mi tienda online con Shopify, hago mi tienda online con WooCommerce. ¿Sí? Sí. Vale, ya la tengo. Y ahora lo que hago
es utilizo una herramienta que me convierte eso en una app. Las pantallas web en una app. Y eso me costará 200, 300, 400 euros. Vale, ya lo tengo. ¿Sí? Sí. Yo los cambios, los pedidos y todo los tendré en mi WooCommerce, los tendré en mi PrestaShop o los tendré en mi Shopify. En la app no tengo nada. La app es solamente una manera diferente de ver la web. Sí, pero en el caso de que estábamos hablando de establecer descuentos o beneficios distintos, Sí. ¿eso dónde lo gestiono yo? En la tu app. tienda online. Ajá, vale. En Y tu pones tienda que son online solo para la app. en tu tienda online crearás un cupón que dirás, este cupón solo lo podrán usar aquellos usuarios que están registrados por la app. Ah, ¿Está? perfecto. Vale, vale. Genial. ¿Vale? O sea, ya usarás grupos de usuarios o usarás lo que quieras, ¿vale? Correcto, ya me he enterado. ¿Vale? Entonces, pero todo tienes un único punto de gestión. Y tú das de alta o de baja un artículo en tu tienda online. Y por darlo de alta en tu tienda online, en la app aparece. Por ponerlo más barajo en tu tienda online, en la app aparece. No duplicas el trabajo, si esa es la pregunta. Exactamente era esa. O sea que por eso No. te digo que ya me he enterado. Perfecto, muchas No, gracias. no. Es simultáneo, es decir, lo que tú, por ejemplo, cuando dices solamente te venderemos esto si entras a través de la app, ¿eso lo pones en tu web? No te entiendo, Begoña. Sí, es que son dos preguntas en una, me he liado. Ah, Una, vale. si es simultánea la información, es decir, lo que tú colocas en tu web, aunque se vea de manera diferente, se ve en la aplicación. Es que tú en la aplicación no colocas nada. Pues eso digo, La lo ves. aplicación es simplemente una manera de ver la web. Con lo cual tú tienes un único sitio donde están los datos, la web. Incluso ese dato, o sea, incluso la oferta solo por la app se ve en la web. Si quieres, sí. O sea, a ver, vamos a ver. Esto al final tú lo que haces es, igual que tú cuando haces una página web, decides qué cosas se ven en ordenador y qué cosas se ven en móvil, ¿vale? Cuando tienes una app decides qué cosas se ven en ordenador, qué cosas se ven en móvil y qué cosas se ven en la app. Ok. No sé si me explico. A ver, voy a intentártelo enseñar con un ejemplo real, ¿vale? Un momentito. Un momentito que te lo enseño con un... Si soy capaz, te lo enseño con un ejemplo, ¿vale? Vale, aquí, vale. Vale. Comparto, ¿vale? La pantalla. Mira, ¿ves esta web? Sí. Vale. Ahora yo voy a hacerla pequeña, voy a hacer pequeña mi pantalla para que simular la visualización en móvil, ¿vale? Tú ves que esta web tiene aquí un slide con diferentes cosas que se van encendiendo, ¿sí? Con unos botones, oficina en la nube, no sé qué, ¿vale? Con una serie de vídeos, con una entrada en el blog, con las últimas entradas en los tweets. Si entra y conoce el equipo, podemos ayudarte, bueno, una serie de cosas. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Vale, yo ahora hago esto más pequeño. Y, bueno, de entrada esto ya no se mueve. ¿Vale? Oficina en la nube, esto sigue apareciendo que aparecía en el otro lado, pero ahora aparece una cosa que pone, ponte en contacto con nosotros con un solo clic, llama ahora. Esto no estaba en el otro lado. Ajá. Él ha detectado que lo estoy viendo para móvil, ¿vale? Y me da la opción de llamar ahora, ¿vale? Tenemos otro vídeo, un vídeo diferente al que había, ¿vale? Tenemos la actualidad del blog, tenemos los tweets, tenemos lo del equipo y tenemos el formulario y la suscripción a la newsletter. Pero el acceso al canal de YouTube, por ejemplo, no lo tenemos. Es decir, estoy viendo diferentes datos cuando me conecto desde móvil o cuando me conecto desde ordenador. Entonces, cuando yo tengo una app, lo que voy a decidir es qué cosas enseño cuando están en el móvil o cuando están en el ordenador o cuando están en la app. Y si quisiéramos tener todo igual, también se puede, ¿no? La app. Sí, claro, igual. pero no tiene sentido porque básicamente las pantallas no son iguales. El ancho de las la de la app pantallas no son iguales. La de la app se parece bastante, puede La de ser la a app la versión móvil. la de la app es como el móvil. Por eso. Entonces
tú lo que tienes que hacer es decidir como empresa qué quieres que se vea en el móvil. ¿Qué quieres? ¿Que Claro, se vea en la web? pero a ver, es que esto es esto es mucho más sencillo de la locura que os estáis llevando, ¿vale? Begoña, según he visto en lo que tú estás haciendo y algunas cosas que os he mandado de tareas y demás, vosotros, tu proyecto, ofrecéis cursos de pintura, ¿correcto? Y dibujo, ¿sí? Correcto, sí. Y además ofrecéis cursos para gente de LESDA, ¿sí? Sí. Vale, pues, por ejemplo, si alguien se conecta por el móvil, ¿vale? ¿Crees que tendríamos que mostrar una información antes que otra? ¿O toda es igual? No lo sé. No La sé gente de LESDA, que es la Escuela Superior de Diseño de Aragón, ¿qué rango de edad tienen? Sí, en ese De 18 a 25, vamos a poner, o de 18 a 30. Sí. Lo normal, ¿esa gente cómo se va a conectar? En móvil. Vale, entonces, ¿pongo en el mismo orden las ofertas del ESDA si lo enseño desde el ordenador que si lo enseño desde el móvil? Pondrás primero la de ESDA. Sí. En el móvil. En el móvil. Y luego, en el ordenador, pondré primero lo que tenga que poner. Porque son diferentes el público que se me conecta desde el móvil, por decir algo, que el público que se me conecta desde la web, ¿vale? Que si es el mismo, le voy a enseñar la información en los dos sitios, pero lo normal es que alguien del móvil se me conecte así. Si además tuviera una app, pues todavía más, si alguien se me conecta desde el móvil y detecto que está en Zaragoza, pues todavía más le enseñaré los cursos de LESDA. Correcto, sí. Claro, pero esto es algo que no soy yo quien os puede decir lo que tenéis que hacer. O sea, yo os puedo hablar de herramientas y de posibilidades que existen, ¿vale? Pero cada uno de vosotros, en función de vuestro negocio, tenéis que saber qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando la gente. ¿Sí? Sí. Correcto, sí. Os pongo un ejemplo súper tonto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hacemos diseño web, hacemos publicidad online, hacemos redes sociales, hacemos un montón de cosas en Internet, ¿vale? Cuando ponemos una publicación sobre nosotros en las redes sociales y alguien hace clic en esa publicación, ¿vale? ¿Vosotros dónde creéis que lo llevamos de nuestra web? ¿A la pantalla inicial? ¿A la pantalla de quiénes somos? ¿A dónde lo llevamos de nuestra web? ¿O dónde lo deberíamos de llevar? Inicio. Inicio. ¿A la oferta de lo que hacéis? A la oferta de lo que hacéis. Exacto, sí. Pues lo llevamos a la oferta, a lo que hacemos en redes sociales. Porque ese señor está en las redes sociales. Y si yo hablo de que somos una agencia de marketing y una agencia digital que ofrecemos servicios digitales y ese señor está en las redes sociales, a lo mejor no quiere nada de redes sociales. Pero bueno, me ha visto en las redes sociales. Donde no lo llevo seguro es a la de inicio. ¿Vale? Y si pongo un enlace en Google diciendo dónde está mi oficina, pues le llevo el enlace, cuando pincho, le llevo no a la inicial de la web, sino le llevo al dónde estoy. Porque claro, dependiendo de lo que yo le pida al cliente o lo que le ofrezca al cliente, ¿vale? Pues bueno, le puedo enseñar unas cosas u otras. Hay gente que, por ejemplo, cuando firman una web, agencias que firman una web, y cuando haces clic en la firma de la web, en vez de llevarte a la página inicial de esa web, te llevan al portfolio de webs que ha hecho esa gente. Bueno, pues no es mala idea. ¿Vale? Porque dentro del portfolio luego ya podré volver a saber quién son. Pero ya, ostras, estoy viendo la web del Justicia que la ha hecho la gente de Sephora, pincho, pues mira, también ha hecho la de no sé quién, pues mira qué guay, a ver qué hacen esta gente. Claro. Claro, o sea, es que yo os puedo decir lo que pienso yo y es jugárselo.
Total. ¿Funciona o no funciona? Claro, al final vuelvo a lo que os he dicho muchas veces en el mundo, y hoy de lo que estamos hablando va de esto. La gente en Internet acabará comprándoos, ¿vale? Pero para que os acabe comprando, le tenéis que vender. Y tenéis que ayudarle a vender. O sea, ayudarle a comprar, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Y más ahora que hemos perdido el contacto físico, que, bueno, que hay muchas historias que son mucho más complejas, pero que el mundo online evidentemente está pues mucho más cerca, mucho más, no sé cómo decirlo, más sencillo. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Sí, sí, se ve. Lo que pasa es que yo creo que técnicamente nos hacían falta estos datos, que es decir, tú sabes la diferencia entre vender, o sea, entre lo que significa una app y cómo está conectada a la web, Sí. pero al menos en mi caso no lo Sí, eso sabía. sí, pero a ver, que yo eso te entiendo perfectamente, pero por ejemplo, lo que a mí, con perdón de la expresión, ¿vale? Me cruje de sobremanera, ¿vale? Es que, por ejemplo, tengamos una empresa, ¿vale? A no ser que sean otro tipo de historias, que ponga, por ejemplo, imagínate que tú tienes diferentes redes sociales en tu proyecto y pones la misma información en una red social como Facebook o como Instagram, ¿vale? Que son redes sociales para el público general, que pudieras poner en una red social como LinkedIn, que es una red social para profesionales. Ajá. Pues a mí eso realmente pues me cruje mucho, porque dices, ostras, es que esta gente lo único que hace es poner la información por el mero hecho de poner información, sin plantearse qué es lo que quiere conseguir. Ajá. ¿Vale? Ayer, después de vosotros, creo que os lo he comentado antes, ¿vale? Les ponía, tuve un curso del tema de email marketing con la Asociación de Artesanos de Aragón, ¿vale? Y una de las cosas que les decía, y es que cuando nosotros mandamos un email, no podemos mandar un email de manera indiscriminada, ¿vale? Porque posiblemente a todos nuestros clientes no les interese lo mismo, ¿vale? Cuando nosotros mandamos el email diciendo el tema de la ley de cookies, de toda nuestra base de datos de clientes, solamente se la enviamos a aquellos clientes a los cuales les hemos hecho algo de web. Pero a un cliente que le hemos hecho publicidad online o que le hacemos redes sociales y que la web se la gestiona a otra gente, pues nosotros no le enviamos la información. Porque nos estamos metiendo en un corralillo, como se suele decir, que no es el nuestro. ¿Vale? Y yo les ponía a ellos el ejemplo. Ellos, por ejemplo, los artesanos, ¿qué problema tienen? Pues que antes ellos se nutrían mucho de las ferias. Iban a diferentes ferias y vendían mucho y tal. Ahora mucha gente tiene muchos contactos, ¿vale? Direcciones de email, cosas, pero al no ir a ferias no puede contactar con ellos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, mañana voy a ir a la feria de Zaragoza y tengo una base de datos de 2000 buzones que son de todos contactos que he cogido a través de las ferias de Aragón, enviar un mail a los 2000 buzones es un error. Porque al señor de Teruel o al señor de Benasque o al señor de, no sé, de Calatayud, el que le cuente que voy a estar en la feria de diciembre de Zaragoza, le trae al pairo, con perdón. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero sin embargo, nosotros no nos preocupamos por eso y le mandamos la información a todos nuestros clientes. Ostras, esto no es la felicitación de Navidad, ni es el decir nos hemos cambiado de sitio o el decir hemos comprado una máquina nueva. A ver, José Ángel le puede enviar a un cliente en un momento dado, a todos sus clientes, un email diciéndoles que hemos comprado una máquina nueva para estampar y ahora tus trabajos los vamos a reducir a la mitad de tiempo. Vale, porque es una información general que les puede interesar a todos los clientes. Pero si tiene un cliente que a lo largo de la vida solamente le ha comprado vinilos, a ese cliente, ¿para qué le voy a contar ofertas que tenga en objetos de reclamo? Bueno, a ver, yo ahí disiento porque muchas veces gente te dice, anda, no sabía que también hacías esto. Vale. Es lo mismo que tú, yo no sabía que llevabais redes sociales. Sí, Si pero no me lo dices... ¿sabes qué ocurre al final, José Ángel? Que si nos acostumbramos a eso, al final la gente se nos desapunta de nuestra newsletter.
Sí, resulta muy cansino estar recibiendo... Es preferible que tú a ese señor de las camisetas le envíes solamente información de las camisetas y en la parte de abajo del correo pongas y también hacemos tal, tal, tal y tal. Ya está. Vale, sí, una solución intermedia. Sí, sí. O sea, no, pero no voy a enviarle toda la información a todo el mundo. Es que tenemos un cliente que es un museo, ¿vale? Y tiene aproximadamente unos 5.000 mails de contactos, ¿vale? Tiene organizaciones, tiene colegios, tiene profesores, tiene gente que ha ido al museo, tiene un montón de cosas, incluido una gente que llama amigos del museo, que son personas que han ido a visitar como mínimo el museo 2 veces al año, ¿sí? ¿Tú crees que la información que le mandan a un colegio o a un profesor es la misma que le mandan a una persona que va a visitar 2 veces al año el museo? No, son clientes totalmente distintos. Evidentemente no. Al colegio le mandan que hay un ciclo de conferencias o que pueden hacer una visita con sus grupos o que pueden hacer no sé qué. Y al que va a visitar 2 veces el museo le dicen que van a abrir una exposición nueva de no sé qué. O que van... Claro, si yo le mando a todo el mundo, y habrá mails que se los tendré que enviar a todos, pero si yo trato a todos los clientes de igual manera, ¿vale? Al final, como dice María José, habrá mucha gente que pensará que soy un cansino y que no tengo ningún interés en lo tuyo. Os puedo decir que yo estoy dado de alta en como mínimo 3, 4 newsletters de grandes firmas de ropa a nivel mundial, ¿vale? En todas ellas, cuando te das de alta, te preguntan si quieres, si te das de alta en la newsletter, te dicen que si quieres recibir newsletters orientadas para ti, contestes a 2 sencillas preguntas, o a 3. Creo que son la edad, el sexo y si estás interesado en recibir newsletters generales o newsletters dedicadas solamente a ti, ¿vale? Yo siempre pongo dedicadas solamente a mí. Entonces yo, por ejemplo, puedo recibir una newsletter de Mango y a mi Mango no me habla de ropa de mujer ni de ropa de niño. ¿No me interesa? Sí, y si me interesa ya entrar en la web a buscarlo. Pero a mí lo que me interesa es cuando hay ofertas de ropa de hombre. ¿Lo ves ahora, José Ángel? Perfectamente, claro. Otra cosa es que debajo me pongan, también tenemos tienda de niño, de mujer, de no sé qué. Vale, bien. Claro. Eso es otra cosa. Pero realmente le estoy mandando la información que él quiere ver. Y eso, vuelvo a repetir, ¿vale? Es lo que encaja o es una de las primeras partes que deberíamos de tener en cuenta en esta parte que os digo de el proceso de venta, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es atraer al cliente y hacer que el cliente se interese por nuestros productos. Si yo atraigo al cliente con un email, con algo, pero luego eso que yo le llevo no le interesa, acabo de romper el proceso de venta, ¿sí? Si yo estoy apuntado al, yo qué sé, al Stadium o al Helios, ¿vale? Y hago piragüismo, ¿vale? Yo me alegraré mucho que el Helios haga cursos de tai chi, pero a mí lo que me interesa es que me cuenten cuando hay actividades de piragüismo, ¿vale? Y luego que me manden una vez cada 3 semanas una historia general, ¿vale? Pero a mí me interesa el piragüismo. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, las fases: atraer al cliente, hacer que el cliente se interese, que el cliente desee lo que realmente estamos comprando, ¿vale? Para que al final, evidentemente, pues el cliente compre ese producto. ¿Sí? Perdón, que no sé por qué. A veces no me funciona el ratón. A ver ahora. Vale, sí. La primera fase, llamar la atención al cliente, ¿vale? Hacia nuestro producto o servicio, ¿vale? Esta primera fase, que también no solamente se hace a nivel de embudo, sino que se hace a nivel digital, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar herramientas o utilizar sistemas de que lleguen al mayor número de gente, ¿vale? Con el menor gasto posible, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí, aunque os parezca mentira, ¿vale? Pues es complicado, al menos al principio, por ejemplo, cuando estéis lanzando un producto, que podamos utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo tengo una página Facebook con 100 seguidores, pongo un mensaje y ese mensaje les llega a 30 personas. Sin embargo, yo tengo las redes sociales, me gasto
30 euros en un anuncio y inundo Guadalajara de anuncios de mi tienda ecológica. Ya está. ¿Que me he tenido que gastar 30 euros? Ya, pero es que es la única manera de llamar la atención. ¿Sí? ¿Lo Ok. veis? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hago es llamo la atención sobre esa gente. Una vez que he conseguido llamar la atención, ¿vale? Lo que intento es ofrecerles algo que al final despierte su interés, ¿vale? Bien sea un producto, bien sea en un momento dado una oferta, bien sea un servicio, bien sea algo que me diferencie del resto de la gente en general, ¿sí? Para que eso les produzca el deseo, ¿vale? De comprar ese producto o servicio. ¿Sí? ¿Veis un poco el camino? Sí. Sí, muy ¿Vale? bien. Es el camino a seguir, ¿vale? Y al final con eso comenzaré o haré que se desencadene la acción. ¿Sí? Que la acción puede ser la transacción económica, ¿vale? O puede ser, bueno, cualquier otra historia que yo realmente considere que a mí me va a llevar a hacer lo que quiero hacer, ¿vale? ¿Sí? Y os pongo un ejemplo real, si soy, bueno, no lo voy a poder ver porque no tengo acceso a todo, ¿vale? Pero os lo cuento, ¿vale? Por ejemplo, esta semana, ¿vale? Con un cliente, no voy a decir con quién, ¿vale? Hemos lanzado un producto, ¿sí? De cara a Navidad. Hemos llamado la atención de la gente con ese producto a través de darle ese producto a una serie de, no voy a llamar influencers porque no lo son, ¿vale? A una serie de Instagramers bastante conocidos dentro de Aragón, ¿sí? Bastante conocidos, que al final es que tienen muchos seguidores, ¿de acuerdo? Se lo hemos mandado a unos 30 Instagrames, de los cuales calculamos que aproximadamente entre 10 y 15 hablarán de nuestro producto en Instagram, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Vale. Con eso lo que hacemos es llamamos la atención sobre nuestro producto, ¿vale? Y además no la llamamos nosotros, sino que la llaman un tercero, ¿vale? Al día siguiente, a los 2 días de haber empezado a hacer todo ese lanzamiento, lanzamos una serie de mensajes dentro de Instagram, ¿vale? En el cual le decimos a todo el mundo que nos etiquete con y que haya comprado ese artículo del cual hablan los Instagramers, ¿vale? Le vamos a enviar un cupón de descuento del 10%, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Claro, si yo ya he conseguido la atención del cliente, consigo el interés del cliente con ese cupón de descuento, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cliente va a comprar el artículo que he promocionado, del que he llamado la atención, ¿vale? Y va a hacer lo que yo quiera, se va a hacer una foto y lo va a subir a Instagram para conseguir, por un lado, ese artículo que yo he generado ese interés y por otro lado, conseguir ese descuento que yo le estoy ofreciendo. Eso es vender, no comprar. ¿Veis la diferencia? Totalmente. O sea, eso no es lo que hablábamos al principio. Esto es vender un artículo. Consigo vender ese artículo, que es un artículo de Navidad, y para ello, bueno, pues consigo darle un pequeño caramelo, que es ese cupón de descuento, si además compartes en las redes sociales, que a mí ya me viene bien porque me sigue generando ruido y me sigue generando atención. ¿De acuerdo? No es muy complejo lo que os estoy diciendo, ¿eh? No es muy complejo. No, se te tiene que ocurrir y ya está. Claro, pero es simplemente el sentarnos y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Quiero lanzar un proyecto, quiero, por ejemplo, pues no lo sé, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Está bien, lo único que tenemos que acabar cerrando todo el círculo, ¿vale?
Y habrá momentos en los cuales es más fácil que esto se pueda hacer que otros. Por ejemplo, en el tema de los cursos de Begoña, pues ahora nos metemos en un sitio donde realmente es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, os voy a poner otro pequeño detalle para que veáis qué es vender, ¿sí? Y qué es vender online. Gente que le funciona bien el tema de la venta online. Estáis viendo mi, si no me equivoco, ahora nada, ¿no? Ahora nada. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Vale. Perdón, aquí. Vale. Fijaros en esta tienda online que os voy a enseñar. Tienda online montada con WooCommerce, por supuesto, en este caso de una emprendedora de Zaragoza, ¿vale? Bien. Me salgo y la voy a ver como un cliente, ¿vale? Y a la vez voy a abrir mi Instagram, ¿vale? Y voy a decirle a Instagram que quiero ver esto. Vale, perfecto. Creo que es esta. Vale, fijaros. Llega y dice, importante, este año habéis sido muy previsores. Me quedan súper pocos huecos para poder hacer pedidos que lleguen peludines personalizados en relieve para que os lleguen en Navidad o Reyes. Así que si teníais pensado contar con Wow Que Miau estas Navidades, no tardéis mucho, que en verdad me quedan muy pocos huecos. Cuando se llenen estos huecos no significa que deje de coger pedidos, solo que los pedidos llegarán pasadas las Navidades. Y os recuerdo que esto solo afecta a pedidos personalizados de arcilla polimérica. ¿Sí? Sí. Llamamos la atención de nuestros clientes y le decimos, chato, si vas a regalar algo, piensa que se te acaba el tiempo, porque como lo tengo que construir, se te acaba el tiempo. Vale. Urgencia. Pero ahora la semana que viene va a hacer otra acción que va a ser, cuando ya no le queden huecos, sacará un producto, que lo saca todos los años, que es un vale regalo. ¿Vale? Yo le quiero regalar a quien sea pues un cuadro, cualquier cacharro de estos que hace Soraya, ¿vale? Y directamente lo que voy a hacer va a ser comprar, digamos, como un vale regalo o un llamarlo como queráis, ¿vale? De X dinero para que cuando ella tenga huecos, podérmelo hacer. De tal manera que ella lo que cogerá será a partir del 7 de enero los pedidos en función de esos vales. De esos vales. ¿Sí? Muy bien pensado. Pero esto es vender. Esto es vender. Perdona, repite en qué consiste el vale. Ella, o sea, tú imagínate que ella va, tú ahora tienes llena tu peluquería, ¿vale? De aquí a Navidad. Y te quedan súper pocos huecos, ¿no? Y pones un mensaje de este estilo, ¿sí? ¿Vale? Sí, y soy estética, no, soy estética. O estética, perdón. A partir de allí, tú lo que dices es, yo puedo comprar un vale y tú puedes ofrecer, en tu caso, un servicio de un vale sin caducidad y sin tiempo, ¿de acuerdo? Pero lo que puedes hacer también, que es mucho más interesante, es decir, no, si tú quieres venir, en tu caso no ocurre, pero quisieras venir el 7 de enero, los primeros que voy a atender van a ser los que me compren los vales. Vale. ¿Sí? Entonces estoy vendiendo. ¿Sí? Pero os dais cuenta cómo tenemos que ir haciendo las cosas una detrás de otra. Si ella hubiera llegado aquí y hubiera puesto como primer mensaje dentro de sus redes sociales el tema de los vales, pues igual no hubiera tenido el mismo efecto. Y estamos hablando, cuidado, de una cuenta con 13.000 seguidores, ¿eh? Sí, de esta manera se está asegurando todo el trabajo de diciembre y además el de enero. El trabajo de diciembre ya lo tiene asegurado, porque ya lo tiene asegurado. Ahora lo que está haciendo es prever el trabajo de enero. Sí, es genial. Claro, pero está vendiendo. O sea, la cabeza se nos tiene que cambiar el chip y darnos cuenta que aquí lo que está haciendo esta persona es vender.
¿Sí? Ujú. Porque si no, cualquiera que entre en la web o cualquiera que vea esto, y si ella pone el siguiente mensaje que pone, no me quedan huecos, todos los pedidos que tenga los cogeré a partir del 7 de enero, el que quiera hacer un regalo no se lo va a comprar a ella. De esta manera ella, si tú lo compras, te va a enviar una especie de cartulina que ya las tiene preparadas, ¿vale? Que te la va a enviar por correo donde tú quieras con como una especie de vale regalo. Que tienes algo físico que regalar y te asegura la venta de Y a enero. ella le asegura que va a poder continuar. Claro, pero aunque ya sé que estáis pensando, joder, aquí hay que darle todo el día, estar todo el día dándole al coco. Sí, Eso es. pero es que igual que en las tiendas físicas. Lo que pasa es que aquí tenemos mucha más competencia, pero también tenemos muchas más posibilidades de venta. Esto no voy a decir que funciona así, pero esto es la realidad. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? Queda claro. ¿Sí? Vale. Resumen del proceso o del proceso de venta. Pues bueno, pues el proceso de venta está íntimamente ligado con el proceso de compra, que es lo que hará el cliente en el momento en que nosotros le digamos que compra, ¿vale? Y que al final, bueno, pues lo que ocurre es que por un lado el proceso de compra, el proceso de venta está más relacionado con el marketing o con las técnicas de venta, mientras que el proceso de compra, bueno, es cuando ya el cliente realmente sabemos que quiere comprar nuestro producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Vale. ¿Y qué herramientas nos ayudan dentro de ese proceso perdón, de ese proceso, ¿qué es el proceso de compra? El proceso de compra, el cliente lo que va a decir es, va a tener una necesidad, va a buscar algún tipo de información, lo va a evaluar y va a comprar. No tiene nada que ver con lo que yo he puesto antes, ¿verdad? Atraer, interesar, desear y vender. Y aquí, sin embargo, yo necesito comprarme una camisa, me informo dónde están, evalúo cuál es la que más me gusta y la compro. ¿Veis la diferencia? El otro lado del espejo. Exactamente. ¿Vale? Y entonces, ¿qué nos ayuda a mejorar este proceso de compra? ¿O qué nos puede ayudar? ¿Os puede ayudar? Pues por supuesto el posicionamiento, el SEO y el SEM, ¿vale? Tanto el posicionamiento orgánico en Internet como el posicionamiento de pago, ¿vale? Os ayuda también el branding, el tener una marca, ¿vale? Si yo sé que DT Factory es la mejor empresa de reclamos de Zaragoza, pues bueno, pues ya me conecto a él y compro directamente. Y luego sí que es cierto, lo que pasa es que cada día, no sé si está más en desuso, pero sí que estamos un poco saturados, que todo el tema del inbound marketing nos ayuda bastante, ¿vale? Y el inbound marketing es lo que utiliza mucha gente, ¿vale? Para dar a conocer sus productos o para darse a conocer. Y es dedicarse a mandar información o a generar información o ruido sobre determinados productos, ¿vale? Para que al final la gente, bueno, pues tenga esa necesidad, ¿vale? El ejemplo más salvaje y que yo creo que es mejor de todos de inbound marketing, ¿vale? Pues son los grandes jugadores de esta historia. Pues Sony con su PlayStation, Apple con sus iPhones, que queréis pensar, ¿vale? Apple está anunciando su iPhone 12 3 meses antes de servirlo, ¿vale? Entonces, pues María José puede hablar de las fresas ahora y generarme una necesidad de que tengo que comer fresas, aunque ella no las tenga, ¿vale? Para que en el momento en que ella las tenga, bueno, pues se supone que yo voy a estar en predisposición de comprarle fresas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Todo esto no tiene nada que ver, que hemos hablado, esto es todo marketing, técnicas de venta, llamarlo como queréis, no tiene nada que ver con los clásicos embudos de conversión que hablamos dentro de nuestra tienda online, ¿vale?
que es el embudo de los pasos que sigue alguien para comprar y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es técnicas una vez que el cliente ya me está comprando, saber en qué sitio de mi carrito se va y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que son también muy interesantes y que las tenemos que saber, pero que evidentemente si nosotros no utilizamos o no somos capaces de utilizar o de saber manejar este proceso de venta, pues es que al final la gente no va a llegar a nuestra web, ¿vale? Y no nos va a comprar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Totalmente. Sí, de acuerdo. Sí. Paramos 10, 15 minutillos, ¿vale? Sí, vale. Y seguimos después, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, Vale. gracias. Sí, hasta ahora. Ok, perfecto. Sí, Aprovecha. Vale, pues mira, dos cositas. Una es que intenté usar el FreePic Sí, para instalar una imagen para un producto, ¿vale? sí. Y copié la URL, pero no sé dónde la coloco mal. No encuentro el sitio adecuado para que se me active. Pero el FreePic tienes que bajarte las imágenes. En FreePic te puedes bajar las imágenes, no tienes ningún problema. Vale, ¿quieres decir que me la puedo descargar y de Sí, ahí exacto. Tú te la descargas y la pones y ya está. y la pongo donde ponemos imagen del producto, ¿no? Exacto. Exactamente igual. En imagen del producto. Sí. Vale, pero si lo quisiera hacer con la URL, Es que yo creo que en los productos no se puede poner, para la imagen principal no se puede poner la URL, pero te lo compruebo ahora mismo. vale, En vale. los No, pues productos. igual era eso, pues. Y la otra pregunta es que creo que quiero una nueva categoría que me Sí, salga en la pantalla de inicio de lo que ve el cliente, dijéramos. sí, espera, entro, si te parece, entro a ver tu página, ¿vale? Vale, Tú me dices, vale, yo ya estoy, comparto la pantalla, ¿vale? vale. Yo ya estoy, venga, ya estoy aquí dentro. Dime. Correcto. A ver, entonces, imagínate que yo quisiera poner otra pestaña, por así decir, donde Aquí arriba, arriba, exacto, que sí, pusiera promociones. vale, ¿Sí? vale, sí, Al lado de mi cuenta, por ejemplo, a la derecha pusiese promociones, vale, por ejemplo. vale. Pero en principio no tendrías por qué tener ningún problema, entiendo yo. Pues sí, no sé qué pasa que no. A ver, ¿la categoría la tienes creada? No, Vale, lo primero que tendríamos que hacer, ¿entendéis todos qué es lo que quiere hacer Begoña? Hacer una nueva categoría. sí, Quiere hacer una historia para poner promociones allí. Entonces, lo que tendríamos Sería que parecido a lo hacer, que dijiste de outlet y escaparate, exacto, ¿no? lo primero que tendríamos que hacer sería, ahora estoy en tu sitio, ¿eh, Begoña? ¿cómo? Estoy conectado en tu web, ¿sí? Por Perfecto, dentro, ¿vale? sí, sí. Vale, lo que tendríamos que hacer sería, nos tendríamos que ir dentro de productos a categorías Ajá, y tendríamos que crear una primera categoría, ¿vale? Que fuese, por ejemplo, promociones. eso. Promociones, ¿vale? Como va a ser una categoría independientemente de todo, ¿vale? Pues no depende de nadie, ¿sí? Sí, Entonces la creo y lo que habrá pasado es que dentro de el árbol de categorías tendré una categoría primaria que la tengo aquí que se llama promociones, ¿sí? sí, Además, si la edito, veo que el slag es promociones, ¿sí? correcto. Entonces, igual que aquí cuando yo me voy a clases de dibujo, le pongo categoría, perdón, clases de dibujo, ¿vale? Pues aquí, en vez de clases de dibujo, yo tendría que poner, y me tendría que funcionar promociones, ¿no? Sí, Perdón, que no me escribe. Ahora voy a ello. Promociones. ¿Vale? sí, Y me funciona, ¿vale? O sea, la categoría existe, ¿sí? Ahora que ya la tengo, con esta dirección, lo único que tengo que hacer es irme a apariencia, menú,
y decirle que quiero añadir un nuevo enlace personalizado con esa URL y con el texto que quiera, que entiendo que va a ser promociones. La añado al menú y se me ha colocado al final del todo. Pues no sé qué hice mal, supongo que está Guardo ya. el menú Sí, sí. y lo único que habrá pasado es que me lo habrá puesto en el sitio donde no quiero, aquí abajo, ¿vale? ¿Sí? Si la Sí. quiero poner arriba, lo único que tengo que coger es cogerla y arrastrarla dentro de mi menú para que yo así la pueda colocar. Querías colocarlo al lado de mi cuenta. Perdón. Guardamos menú. Y ahora directamente ya la hemos colocado al lado de mi cuenta. ¿Vale? Gracias. Nada. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, pues voy a intentar explicaros la parte de los cupones. Vale. Es muy habitual dentro del comercio electrónico, igual que en cualquier otro negocio, ¿vale? Hacer ofertas, hacer promociones, hacer campañas de cualquier tipo, ¿sí? En ese caso, dentro de WooCommerce, ¿vale? Esas campañas las haremos a través de algo que se denomina cupones, ¿sí? Y esos cupones se gestionan dentro del escritorio, ¿vale? Tenéis aquí una opción que pone marketing, perdón, que pone cupones, ¿vale? O si no, dentro de WooCommerce tenéis una opción de cupones. Exactamente es la misma opción, ¿vale? Voy a ir por aquí, ¿vale? Y aquí me permitirá añadir los cupones. Si os fijáis, aunque he entrado allí, ¿vale? Me lleva a marketing cupones, ¿sí? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Vale. Ya te avisa que la gestión de cupones se ha movido, no sé qué, bueno, pipipi, todo muy bien. Fenomenal, ¿vale? ¿Sí? Entonces, directamente lo que voy a hacer es, voy a añadir un cupón. ¿Vale? Entonces, cuando añadimos un cupón, ¿vale? Vamos a tener que elegir una serie de datos, ¿vale? Para que la gente pueda utilizar ese cupón. ¿Sí? Lo primero que vamos a utilizar va a ser el código del cupón. Cuando alguien vaya a comprar, tendrá que meter un código del cupón, ¿vale? Pues Black Friday 2020, no sé. El código que consideréis, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a poner, ya que estamos, voy a poner mi cupón de Black Friday, ¿sí? Todo el mundo tendrá que escribir este cupón, ¿sí? Este nombre, cuando él vaya a realizar la compra, al final le preguntará si tiene algún cupón o tiene algo, pues tendrá que escribir ese cupón, ¿sí? Y entonces vamos a tener tres partes de nuestro cupón, ¿vale? La primera parte, la parte general, en la parte general vamos a describir el cupón, ¿vale? En la segunda parte vamos a describir si hay algún tipo de restricción de uso, ¿sí? Y en la tercera parte vamos a describir los límites de uso, ¿sí? Sí, Isaac, de acuerdo, gracias. Ya me contesta yo. Vale, Sí. tenemos tres tipos de cupón. Al final me volveré loco. Descuento de porcentaje, descuento fijo en un producto, en el carrito, o descuento fijo en un producto. ¿Sí? ¿Vale? Sí, sí, sí. Vamos a ver un ejemplo
sencillo. Descuento en porcentaje. A todo el mundo que me compre con ese cupón le vamos a hacer un descuento del 10%. ¿Sí? Y ahora os pregunto, para ver si habéis estado atentos estos días, ¿ese 10% sobre qué será? Sobre el último precio que esté publicado. O sea, sobre si hay un descuento, se hablará sobre el precio de descuento. Depende. Dicho de otra forma, David, Sobre el precio de venta. sobre el precio que esté en ese momento de venta al artículo, o dicho también sobre el precio que el artículo esté en el carrito. Ujú. Este descuento se va a hacer una vez que yo pase a finalizar la compra, ¿vale? Yo estaré en mi carrito, tendré mis artículos, le meteré el código y me hará un 10% de descuento. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. ¿Vale? Importante, es sobre el precio del artículo. Eso quiere decir que si yo a un artículo valía 20 euros, si os acordáis que pusimos y lo colocamos a 15 y ahora le hago un 10%, pues ese artículo pasará a valer 13,5 euros, ¿vale? ¿Sí? Ujú. Vale. Sí. ¿Sí? Descuento fijo en el carrito. Lo que haremos será un descuento en importe. ¿Vale? Te descontamos 10 euros en tu primera compra. ¿Vale? Ya está. Simplemente es un descuento fijo en el carrito. Pero ¿Vale? también se puede poner a partir de un mínimo de compra, se supone, ¿no? Estamos hablando de la descripción del cupón. Vale, perdón. No he hablado de nada más, ¿vale? Eso estará en otro sitio. Vale. Hablo de la descripción del cupón. El cupón, lo primero que tenemos que decir es qué tipo de descuento voy a hacer. En este caso de WooCommerce, ¿sí? Eso llegará, pero tú puedes guardar un cupón que sea un 10% en el carrito. Ujú. O 10 euros, ¿sí? Sí. ¿Vale? Siempre, tanto este descuento como el descuento anterior están haciéndose sobre el total del carrito, ¿sí? Y luego, un descuento sobre un producto determinado, ¿sí? Y entonces me preguntará luego, tendría que preguntar, no sé por qué no me lo pregunta, igual porque no está publicado, perdón. Pero me tendría que preguntar por qué producto. Bueno, vamos a ver estos dos primeros y ahora comprobamos por qué no está haciendo caso. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Además de eso, yo puedo marcar esa casilla, ¿vale? Para permitir el envío gratuito. ¿Sí? Sí. Si el envío gratuito no está disponible en mi zona, ese cupón no se podrá usar. Ponnos un ejemplo, Isaac, no lo entendemos. Voy. Imaginaros que yo digo que quiero incentivar que la gente venga a mi tienda física a buscar los pedidos, ¿sí? Y les digo, te hacemos un 10% de descuento siempre y cuando tú vengas a buscar el pedido a la tienda. El envío, la recogida en tienda es un envío ¿de qué tipo? Es gratis, ¿no? Nosotros no le cobramos nada al cliente porque venga a buscar el producto. Ujú. Entonces yo puedo activar esto y si mi único envío gratuito en mi tienda es ese, mi tienda online es la recogida en tienda física, pues yo ya este descuento solo lo hago para gente que venga a la tienda física. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Y luego, por último, le diremos la fecha de caducidad de ese cupón, ¿vale? Importante, la fecha de caducidad. WooCommerce, por defecto, hay luego, esto de los cupones tiene miles de plugins que se pueden instalar y te añade cosas y demás. Pero por defecto, WooCommerce no permite hacer cupones en franjas horarias.
¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, Cosa que, bueno, no es que sea que una... no le veo mucha utilidad, ¿no? ¿El qué? Lo de el cupón por franjas horarias. Pues te lo he contado antes. Lo del mercado este que Entra en permitía- la app a las 7 y Sí. te hago el descuento. Y si Ah. no, por la web a partir de las 8. Sí, claro, que no lo tenía en cuenta. Yo pensaba que era otro tipo de comercio. Tienes razón, perdón. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. Y ya directamente yo hago un descuento en determinado momento. O, por ejemplo, descuento súper clásico por franjas horarias, ¿vale? Tamara, ¿estás allí oyéndome? Correcto. Vale. ¿Cuándo son las horas que más vacíos tienes tu salón? Pues depende de la temporada de invierno o de verano. Por ejemplo, ahora en invierno, bueno, aparte de que ahora tenemos que cerrar a las 8, pero en Correcto. invierno, pues las últimas horas ¿De la tarde? de la tarde, sí. Y en verano es cuando hay mucha demanda, por ejemplo, estar trabajando a las 8:30, 9 de la noche. ¿Mm? Y Y en verano realmente, tienes ¿sabes lo menos que? demanda en la mañana, ¿no? Pues te voy a decir en mi caso lo que afecta. Es presencial, claro. Dependiendo de si mi mayor número de clientes es más bien femenino. Sí. Entonces depende de si son que trabajan fuera de casa, pues vienen por las tardes. Y si trabajan dentro de casa, no trabajan profesionalmente, vienen por las mañanas. Así de sencillo. Vale, pero ¿tú crees que a ti te interesaría hacer un cupón por horas? No, en mi caso no. ¿A ti no te A lo interesaría? mejor otra estética sí. Claro, tú imagínate ahora que tú hicieses un cupón y te dijese, si tú me haces la compra para venir a mi sitio, Sí, ¿vale? sí, ya te entiendo. Me la haces de 11 a 1 del mediodía, te hago un 5% de descuento. Porque lo tengo más vacío. Sí, lo que pasa que justo en mi negocio es un nivel medio alto de cliente, entonces Bueno. no juegan con eso, juegan con su tiempo, su disponibilidad, etcétera. Vale. Yo te digo lo que, a ver, lo que normalmente suele pedirnos, no sé, la gente, pero bueno. Sí, pero en cadenas de peluquería o cadenas de estética, sí, eso suele ocurrir, vamos, y funciona. En mi Los caso no, dentistas, porque por ejemplo, es un caso súper clásico, ¿vale? Los dentistas, las horas del medio, ¿vale? Desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ahora también, claro, cierran antes, es su momento valle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, pues los dentistas, la gente de los fisios y tal, sin embargo, al mediodía vuelven a trabajar un montón. al Entonces, mediodía bueno, sí. pues por eso, pues al final esto en WooCommerce por defecto no se puede hacer, ¿vale? Ni hacer un cupón que me afecte a unas franjas horarias, ¿vale? Bien de venta o bien lanzar un cupón en un determinado momento, ¿vale? Imaginaros, yo que sé, por ejemplo, lo hicimos hace poco con un restaurante, ¿vale? Soy un restaurante que hago comida para llevar, ¿vale? Y si tú me pides la comida entre las 12 y la 1:30, es más barato que si me lo pides a partir de la 1:30. ¿Por qué? Porque las cocinas están más libres y luego se acumulan todos los pedidos. Eso está genial. Correcto. Y yo puedo pedírtelo a las 12:30, aunque me lo vaya a buscar a las 2. ¿Vale? Porque si son comida que puedes mantener caliente o tal, bueno, pues lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues eso se puede hacer aquí, en este caso no. Pero bueno, vamos a poner una fecha, no vamos a volvernos locos y vamos a poner una fecha y vamos a suponer que nuestro cupón acaba el 31 de diciembre. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Yo actualizo y ahora ya podríamos llegar y podríamos ir en nuestra tienda online y directamente, perdón, en nuestra tienda online podríamos ir, yo creo que tenía algo en el carrito. Sí. Vale. Y tengo aquí un código de descuento, lo puedo pegar, aplico el cupón y automáticamente, ¿vale? Me dice que tengo un cupón Black Friday
en este caso, de menos 8,26. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? ¿Por qué me pone menos 8,26, María José? ¿Cómo que por qué te pone menos 8,26? Porque te ha hecho el descuento. Ya, pero ostras, el descuento es de 10 euros. ¿Por qué me pone aquí menos 8,26? ¿Está sin impuestos? Correcto. Porque yo estoy poniendo los precios sin impuestos. ¿Vale? Entonces el cupón que estoy poniendo aquí es el precio con impuestos. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Vale. Perfecto. A partir de aquí estableceremos las restricciones de ese cupón. ¿Vale? Las restricciones de ese cupón. ¿Sí? ¿Y qué restricciones vamos a poner en ese cupón? Bueno, pues las dos primeras restricciones que hay es que no se pueda usar si hay un gasto mínimo y un gasto máximo. Normalmente el gasto máximo no se suele marcar, pero se puede marcar, ¿vale? Pero sí que marcar, como bien decía José Ángel, el gasto mínimo, ¿vale? Yo quiero hacer 10 euros de descuento, ¿vale? Pero lo quiero hacer para aquellas personas que como mínimo se gasten 150 euros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Contestada tu pregunta, José Ángel? Perfectamente. Es que Vale. si uno no se acuerda, aún tendría que devolver dinero con algún cliente. Claro, ¿vale? Luego, si queremos hacer un uso individual, ¿vale? De ese cupón. Es decir, si yo tengo muchos cupones en mi tienda, puede pasar que alguien aplique varios cupones a la vez. Y al final, como está diciendo José Ángel, podría llegar a ser, ¿vale? Que yo tuviera que devolver dinero o poner dinero, ¿vale? En este caso marcamos esta casilla si queremos que este cupón no se pueda aplicar en combinación con otros cupones. ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como he marcado estas dos cosas, bueno, tendría que guardar, perdón. Vale, vuelvo a aplicar el código del cupón, le digo aplicar. El gasto mínimo para usar este cupón es de 150 euros. Ok. ¿Sí? ¿Vale? No le dejo aplicar el cupón. El cliente tiene el código del cupón, pero no se lo dejo aplicar. ¿De acuerdo? Vale. Marcar esta casilla si el cupón no debe aplicarse a artículos rebajados. ¿Vale? Es decir, si yo pongo esa casilla, la marco, un artículo que esté rebajado y os acordáis con el precio cambiado dentro de su casilla de precios, no podrá aplicar ese cupón. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale, genial. Una duda con eso. Dime. Eso significa, a ver, si yo tengo un producto con un precio en oferta y la persona que está comprando tiene en el carrito 3 artículos y entre ellos está ese que está en oferta, ¿el cupón únicamente se aplica a los otros 2 artículos o se aplica a los 3 pero sobre el precio inicial que tiene ese tercero en oferta? Uf, qué cosa más. Que O sea, es no, a difícil ver. hasta la pregunta, David. Sí, sí, lo sé, lo sé. Espera, a ver si me explico bien. Que el problema es mío al explicarme. Entonces, tengo 3 artículos, uno de ellos en oferta, ¿vale? Los 3 tienen un precio base y uno de ellos, el tercero, tiene el precio base y el precio en oferta, ¿vale? Si el cliente utiliza el cupón y yo tengo marcada esta casilla, ¿el cupón solo se aplica sobre 2 artículos o sobre los 3? Vale. Si no ha cambiado, que lo tendríamos que comprobar, yo te digo cómo funcionaba hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora funcionaba de la siguiente forma. Si tú cogías un importe de
de 10 euros, por ejemplo, en importe de 10 euros, cogías ese importe y los otros artículos que no estaban en oferta cumplían las restricciones de aquí, te aplicaba el descuento. ¿Sí? Imagínate que tú tienes esos 3 artículos, ¿vale? Pero entre los 3 artículos suman 150 euros. ¿Sí? Sí. No te aplicaría el descuento. Vale. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí, sí, a nivel funcional sí. Otra cosa es que me parezca bien o mal a nivel incluso de cliente o de mí mismo vendiendo para el cliente, ¿eh? Pero bueno, vale, espera, sigo provoca ¿vale? confusión. Sí. No, lo que tú estás haciendo es ese cupón no lo aplicas a la oferta. Entonces es como si tú ese artículo no lo hubieras metido dentro del carrito. Sí, entendido a nivel funcional. Entonces, bueno, pues valen 100 euros, ya está. Vale. ¿Qué te puede pasar? Puede pasar que se cumplan, ¿vale? Entonces te quitaría 10 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando es el porcentaje del carrito? Todavía es más complejo, ¿vale? Si los artículos cumplen la restricción, te quitará el porcentaje de lo que sumen los artículos que no estén en oferta. Hombre, pues ahí el mismo no sigue su mismo criterio de antes, ¿no? ¿Cómo que no? El mismo. En el anterior no me ha aplicado... Y ahora igual. Y ahora no, pero ahora... Hace lo mismo. Tú tienes los 3 artículos y con tus 3 artículos los 2 primeros valen 150 y el de oferta vale otros 50. Ah, vale, sí. Y el 10% te lo aplica sobre 150, no sobre 200. Sí, eso he entendido. Sigue el mismo criterio. Sí, no, te había entendido como que los 3 artículos siguen sumando 150 no, y el descuento es el 20% y entonces no lo... No. Ok, perfecto. No. Vuelve a hacer el mismo criterio. Tienen que los artículos que no están en... Lo que pasa es que cuando tú pones un descuento de importe fijo, si tú cumples las restricciones siempre te descuenta 10 euros. ¿Vale? Claro, sí. Pero si tú pones un descuento del 10%, claro, no es lo mismo que tu carrito sean 200 euros de que sean 175. Entonces, el descuento de ese 10% te lo hace sobre 175. ¿Sí? Correcto, sí. ¿Vale? En otras plataformas, en Shopify, en PrestaShop, si hay un artículo que no cumple eso, automáticamente no te hace el descuento. Te dice que ese descuento no se puede utilizar en ese código porque no cumples los requisitos, ¿vale? Por ejemplo, seguro que alguien tenéis algún descuento, algún cheque de fidelidad, algún tipo de cosas, ¿vale? De cualquier tienda online. Y si lo intentáis utilizar durante este Black Friday, lo más normal es que os digan que no. ¿Vale? Con que haya un único artículo dentro del carro que tengáis, que estéis utilizando el Black Friday, la promoción de Black Friday, ya os digo que lo más normal es que os digan que no. ¿Sí? Yo ya no me meto si eso es legal, si eso es ilegal, si eso es justo, si eso es injusto, no lo sé, ¿vale? Yo os digo lo que os va a ocurrir. ¿Sí? Sí, ok, entendido. ¿Vale? ¿Sí? Vale, luego además me deja buscar productos que quiero incluir en los cuales puedo hacer esa oferta o productos en los que no quiero hacer esa oferta. ¿Sí? Imagínate que yo quiero hacer esa oferta en productos, si compras una raqueta de la marca Babolat, pues voy a hacer esa oferta, ¿vale? Entonces serán productos incluidos, ¿sí? O productos excluidos, productos en los cuales yo no quiero hacer esa oferta, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, el cupón afectará o no afectará en esa oferta, ¿sí? ¿Vale? Entonces tú tendrás que comprar 150 euros de productos de tal historia. Sí, eso está muy bien, sí. Esto es como funcionan Carrefour. Compra, no sé, 20 euros de productos lácteos y te regalamos una tableta de chocolate. Sí, eso, bueno, puede ser muy interesante cuando tienes un stock que te quieres sacar, ¿no? Y entonces pero tienes que comprar de un producto determinado, claro, o, como os pone aquí, de una categoría determinada, ¿sí?
quiero comprar esto solamente para raquetas de tenis, ¿vale? O quiero utilizar esto para toda la tienda, salvo para aquellos productos que estén en la categoría de outlet. ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? Sí. Sí. ¿Sí? Vale, genial. ¿Sí? Normalmente aquí, tanto en la de las categorías, o pones en una o pones en otra, ¿vale? Claro, puede ser que te interese poner, por ejemplo, raquetas de tenis y excluir la categoría outlet. Sí, claro, porque puede ser que tengas raquetas que estén en outlet. ¿Lo veis? Sí, sí. Ujú. ¿Vale? Pero entonces lo que le diríamos, tendríamos que poner cuando declarásemos la oferta, ¿vale? Pues tendríamos que poner 10% en raquetas, salvo las que estén en outlet. Ya está. No hay mayor problema. ¿Sí? ¿Vale? Volviendo al ejemplo que os decía antes, otras plataformas tipo PrestaShop, tipo Shopify, ¿vale? Bueno, tienen aquí la opción de poder mezclar con alguna cosa más, ¿vale? Con características o incluso descuentos por países, por zonas y demás. En el caso de WooCommerce, por defecto no, ¿vale? WooCommerce lo que sí que nos va a admitir, va a ser la posibilidad de crear un correo electrónico para determinados usuarios. Y digo, vale, esto lo voy a hacer para... No sé si estoy dado de alta como cliente. Bueno, me buscaría un cliente o para todo el mundo, o yo aquí podría escribir clientes que tenga y podría establecer ese descuento para un cliente determinado. ¿Sí? ¿Vale? De acuerdo. Esto es muy típico, por ejemplo, oye, que es que a mi tienda viene a comprarme lo que decías tú antes, María José, un día, el grupo de consumo de no sé dónde, pues bueno, le creo un cupón de siempre de tanto descuento cuando ponga su nombre, el nombre del cupón es su grupo de consumo o su código de cliente. Entonces, se lo creo para él, pero el pedido tiene que hacerlo él. ¿Lo ves? Ello tiene que hacerlo él, ¿qué significa? Que es que tú aquí estás poniendo quién es el que tiene que hacer el pedido. Personalizarlo. Es un descuento para ese cliente. Claro, un descuento exclusivo para una persona, para un grupo. Claro, aunque yo que sea el que hago las compras, conozca tu código de descuento, si yo lo aumento con mi cuenta, no me va a funcionar. Efectivamente, sí. ¿Vale? Hay una gente, ¿vale? Que tenía un descuento para una empresa que le llevaban, es una gente que lleva la empresa, están aquí en Zaragoza, hacen tortillas de patata. Y llevan tortillas de patata. Y tenía un descuento para una empresa porque todos los viernes le pedían 4 tortillas de patata. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues tenía el código y, bueno, pues él metía el código y le hacían el descuento. Claro, ¿qué pasó? Que en cuanto se pisparon los empleados, dijeron, macho, pues con el código pedimos tortillas de patata todos en nuestra casa y nos hacen un 20% de descuento. ¿Vale? En el momento que les llegó el primer pedido y en vez de un viernes por la mañana era un sábado a las 6 de la tarde y dicen, si está cerrada la oficina. Ostras, es para Isaac Bolea. Qué raro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con eso nos evitamos esto. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Y luego, por último, ¿vale? Por último tenemos si queremos, el uso, cuántas veces queremos que se use ese cupón y cuántas veces queremos que se use ese cupón por cliente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, ¿Lo sí. entendéis? Una Sí. cosa es que del cupón haya 1000 usos, pero solamente una vez mi cliente lo pueda utilizar. ¿Sí? Sí, sí. Son cosas distintas. A ver, ¿qué opciones hay? Por curiosidad. Ilimitado y el número que tú quieras poner aquí. Ah, vale. A ver, yo siempre hago lo mismo, ¿no? Uso por cupón, hago así, hasta que me canso un poco.
nunca vamos a usar eso, ¿vale? Pero ya está. Y luego aquí depende. Lo normal es poner o 1, ¿vale? O eso, para que cualquiera pueda usarlo las veces que quiera. En el caso del grupo de compra que hablábamos de María José, pues sería de este estilo, y en otros casos podría ser pues de otro estilo, pues con un montón de gente y un 1 allí, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Vale. Lógicamente, estos cupones sirven o funcionan, ¿vale? En el momento en que el cliente escribe el código del cupón, ¿vale? Escribe este código. Si el cliente no sabe el código del cupón, no funciona, ¿vale? Por defecto, PrestaShop, WooCommerce, no tiene cupones que se ejecuten de manera automática, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pues un cupón de manera automática es que tú vas a comprar a Carrefour, ¿vale? Y la segunda unidad el 70%, no tienes que hacer nada. Simplemente por tener 2 unidades de un producto en el carrito, de la segunda te descuentan el 70%. Sí. Ajá. Además funciona muy bien porque tengo una amiga que trabaja ahí y eso les está funcionando muy bien. Pero es lo que digo, ese tipo de cupones no se puede hacer en WooCommerce. Existe alguna extensión que te lo permite hacer, pero funciona un poco regular, ¿vale? Lo cual quiere decir que si yo pongo segunda unidad al 50% en la tienda online hecha con WooCommerce, no tengo más remedio que hacerlo Hacerlo con un cupón, ¿vale? Ajá. Hacerlo con un cupón, ¿vale? Imaginaros que queremos hacer un cupones típicos, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de abajo le decimos a un cliente que le queremos decir que se suscriba a la newsletter, ¿vale? Y le enviamos un descuento, ¿sí? Ese cupón lo podríamos hacer con esto. ¿Cómo lo haríamos? Sí. ¿Cómo lo haríamos? como lo has descrito antes. No, como lo he escrito antes, no. Yo no lo sé hacer, María José. Cuéntame qué escribo. Lo voy a llamar, venga, te lo voy a dejar fácil. Lo voy a llamar newsletter aquí. Venga. Newsletter o cupón newsletter. Venga, ya lo tengo. Newsletter, venga. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué le digo? ¿Qué descuento quieres hacerle? ¿Un importe o un porcentaje? Un 10% si te suscribes a mi newsletter. Pues entonces pon... y sobre todo el carrito que compra. El descuento de porcentaje solamente me da la opción de porcentaje, ¿vale? No me dice nada más. Vale. ¿Y has dicho un 10%? Un 10%. ¿Qué más? Pues ya está, eso está bien así. Y fecha de caducidad, pues depende, porque a mí me han ofrecido esos cupones sin fecha de caducidad para usar cuando quiera o en los 3 primeros meses o en los tantos. ¿Cuántos quieres poner? Claro, pero si yo te lo ofrezco en los 3 primeros meses, pongo 3 meses hoy. Pero cuando alguien se apunte mañana a la newsletter, tengo que cambiarlo también. O genero un cupón diferente para cada uno que se me apunta. Claro, pero entonces la primera pregunta es, ¿quieres que sea con límite de fecha el cupón o sin ella? No, respóndeme tú. Que yo no sé nada. Responderme vosotros. O sea, a ver, vamos a ver. Yo os acabo de explicar las opciones que da el cupón, ¿vale? Y nos quedan, no llega 20 minutos de clase, ¿vale? Y quiero que hagamos 2 o 3 ejemplos de cupones para que os queden claro cómo tenéis que afrontar un cupón, ¿vale? Repito, un cupón clásico es un cupón que vais a tener en vuestra tienda online, en la parte de abajo, que le vais a ofrecer a cualquier cliente que se apunte a una newsletter, le vais a ofrecer un 10% de descuento, ¿sí? ¿Este cupón, estoy diciendo algo raro? No. Vale. Ese cupón, vamos a intentar hacerlo, que no lo tiene que hacer María José, pobre, ¿eh? O sea, vamos a intentarlo hacer entre todos, pero no quiero daros yo la solución, quiero que penséis entre todos la solución, ¿vale? Venga. Pues si va a ser un cupón que va a durar siempre, le tendrías que poner una fecha de caducidad muy lejana, por ejemplo, 1 año o 2 años, para no tenerte que estar preocupando de cambiar cada 2 por 3 esto y que te llame alguien diciendo, oye, mi cupón no caduca, o sea, no funciona.
Por ejemplo, diciembre del 21 o enero del 22. Vale. ¿Y si no pongo fecha? Pues fecha no caduca, claro. Será para siempre, ¿no? Mientras que el cupón esté publicado, el cupón funciona. Perfecto, sí. Que había dado por hecho que había que meter una fecha. No nos compliquemos, ¿vale? Vale, vale. No pongo fecha, vale. Restricciones de uso. ¿Qué Pues pondríamos en un cupón de este estilo? ¿Qué creéis que sería lo lógico poner? los que yo recibo siempre tienen un gasto mínimo de 60 euros, casi siempre. Bueno, pues vamos a decir 60 euros, ¿vale? ¿Qué más? ¿Pondríamos algo más? Que no se puede utilizar, como está marcado. ¿Vale? Que no sirve para otros que estén rebajados. ¿Vale? ¿Algo más? Productos excluidos, categoría. Yo creo que no. Vale. Vamos a límites de uso. ¿Qué pondríamos aquí? Un único uso. ¿Vale? Un único uso, ¿no? ¿Vale? En todos los artículos de mi carrito. Y un solo uso por usuario. Vale. Te lo estás dando al que sea suscrito, nada más. Vale. ¿Está bien hecho el cupón, chicos? Yo creo que no, pero igual estoy equivocado. Si Yo pones creo- solamente un límite de uso, el primero que se suscriba va a agotar todo. No, el primero que use el cupón. O el primero que use el cupón. Aquí en el límite de uso por cupón tendría que poner Sí, es verdad. Claro. algo así, por decir algo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Luego Un yo aquí... único uso por usuario, pero ese uso, ¿sí? Yo ¿Algo veo, más? yo veo aquí un problema, que no sé si es tanto, ¿Sí? pero a ver, lo que es el código hay que mandárselo por correo al que se suscriba. Sí, claro. Él se suscribe a la newsletter y en la confirmación de la suscripción a la newsletter se lo mandas. Ya está. Creo que lo pondría todo eso en la descripción de una forma clara. ¿En Para qué que- descripción? En la descripción, ahí donde Pero debajo de... esa descripción sale cuando el cliente mete el cupón, ¿eh? Ah, vale. No es el cupón. Pero como bien dice José Ángel, para que un cupón de estos se pueda utilizar, el cliente tiene que tener acceso al cupón y tiene que conocer que el cupón es. Es decir, vosotros podéis tener los cupones un montón de cupones para Carrefour o para Día, cuando existían, no sé si siguen existiendo los cupones de Día, o para Lidl que hablaba antes María José, pero si tú no vas con la aplicación o no vas con los cupones, pues la persona que esté en la caja te va a decir, oye, me alegro de que tengas cupones. Y yo un tío en La Habana. O sea que hasta luego. ¿Vale? Entonces, tengo que darle a conocer el cupón al cliente. Pues entonces, en este caso, la newsletter, que es el ejemplo más sencillo, ¿vale? Es simplemente, yo le pondría al cliente, le enviaría, cuando él se suscriba, le enviaría un correo electrónico diciéndole cuál es el código del cupón. Como le tengo que enviar la confirmación de que se ha suscrito a la newsletter, pues ya está, no hay problema. Vale. Pero yo pondría, ¿no se puede poner un código personal e intransferible? ¿Cómo personal e intransferible? Para evitar que llegue el primero que diga, pues mira, en la tienda de Isaac, poniendo newsletter te dan un 10% de descuento. Y eso se publica en internet, en la página cuponesvarios.com, que de esas páginas existen, yo las he visto, de descuentos genéricos, y yo puedo comprar en tu tienda sin haberme inscrito en la newsletter. Ya. Entonces, yo, aunque fuese más trabajoso, a menos que tuviese 1.000 clientes al día, que sería además lo ideal, mandaría un código personal a cada persona que tú lo que estás planteando, José Ángel, corrígeme, es que yo me apunto, ¿sí? ¿Vale? Entonces esto lo dejo así, ¿vale? Sí. Porque solo hay un cupón, sí. Pongo newsletter José Ángel. Correcto. Y te envío este cupón. Exactamente. Y solamente lo puedo utilizar yo. Vale. Y luego se suscribe Susana. Eso Entonces tengo que añadir un cupón nuevo que se tiene que llamar newsletter Susana. Tengo que repetir esto por n veces.
Sí. A mí me parece un poco locura. Sí, a ver, yo es lo que, o sea, claro, después está el trabajo de crear los cupones y demás, pero como María José ha puesto un pedido mínimo de 60 euros, oye, como si me compra toda la humanidad completa. Yo, Es que esa es la primera opción, lo primero. Y la yo segunda, bienvenidos todos. claro, la segunda opción, que es lo que se suele utilizar, ¿vale? Y que no sé si encaja un poco con lo que decía María José o no, de la validez, ¿vale? Cómprame en 3 meses, ¿vale? Y te hago un descuento del 10%. ¿Te acuerdas, María José, que tú has dicho que a ti te solían dar una fecha de caducidad? ¿Sí? Y que con esto, como lo estabas haciendo tú, no funcionaba. Aquí hay un pequeño truco, ¿vale? Y es algo que usa la gente. Esto ya es, con lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que estaría correcto, ¿vale? Y yo también estoy con David, es decir, un 10%, como he puesto un importe mínimo de 60, bueno, pues oye, al final que me compre aquí toda la humanidad y de perdidos al río, ¿vale? Sí. Ya está, ¿vale? Y si lo veo mal, subo el importe, pero al final voy a tener un montón de correos electrónicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si os fijáis, ¿sí? ¿Te rompo ahora mismo? Sí, sí, sí. Sí, en cualquier caso, yo estaba pensando, aunque pasara lo que dice José Ángel, de que saliera publicado y comprara gente que no se ha suscrito a la newsletter, Sí. esa persona, si te va a comprar, ya va a dejar un correo electrónico. Entonces, si... O no, si se compra, si se da de alta como invitado, a lo mejor no, ¿eh? Vale, pero Cuidado. lo que iba a decir es que ahí también tienes la posibilidad de decirle si quiere suscribirse a la newsletter. Y tú también tienes la posibilidad de ver que ese correo, bueno, claro, si dices si no te deja el correo. Vale, sí, nada. María José, mucho trabajo. Ya. Olvídate. Estoy con David en que Olvídate. compren mucho, Vale. aunque hayan pirateado Correcto. el cupón. Sí, yo también estoy de acuerdo con David. Yo creo que esto es la parte más sencilla, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Me puede pasar que un poco como lo que estáis diciendo, bueno, pues no quiera que esto se publique en cualquier página web ni que pase ninguna barbaridad, ¿vale? Que es lo que a algún cliente que nos lo pide le hacemos, ¿vale? Y entonces directamente nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos un cupón, ¿vale? Que sería newsletter, por ejemplo, OT de otoño, ¿vale? 20, ¿sí? Y este cupón nosotros se lo enviamos a la gente octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? ¿Sí? Del 2020. Y decimos que el cupón tiene validez 3 meses. Entonces yo ahora llego aquí y le digo porcentaje 10 y para no mojarme lo que hago es le digo que esto tiene validez hasta el 31 de marzo. Ajá. El que me compre en septiembre tendrá 6 meses y el que me compre en octubre tendrá 6 meses y el que me compre en diciembre tendrá solo 3, vale, pero no estoy incumpliendo nada. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Restricciones de uso, si quiero no pongo nada, ni gasto mínimo ni nada, y los límites de uso lo pongo aquí como uso limitado por cupón y uso limitado por usuario, ¿vale? O un único usuario. Publico, ¿vale? Cuando llega enero, cuando va a llegar enero, lo que hago es cojo ese cupón exactamente igual, ¿vale? Que tengo y creo un cupón que llamaré newsletter IN21, ¿vale? Con un descuento de porcentaje igual, pero que la caducidad en vez de ser marzo 2021, si yo lo voy a hacer, lo voy a estar enviando los meses de enero, febrero y marzo, ¿vale? Pues la caducidad será 31 de... 30 de junio. 30 de junio, ¿vale? Pero ¿qué pasará? Además de eso, fijaros, yo lo que hago es le digo, lo llamo newsletter in 21, por decir algo, hago lo mismo, es un descuento de porcentaje del 10%, ¿vale? Le digo que lo voy a meter el 30 de junio, ¿vale? Le digo, no tiene ninguna restricción, ¿vale? Y un usuario. Pero aquí le digo que
lo publico, ¿qué día? El 1 El de 1 de enero enero. del 21. Eso es. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ese cupón, aunque yo ya lo tengo aquí, no está disponible hasta ese día. Aunque alguien tuviera este dato, no lo puede utilizar. Qué guay. ¿Lo veis? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces yo puedo ir gestionando mis cupones como a mí me dé la gana, ¿vale? En función de lo que a mí me interesa. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Isaac, en el listado este que tenemos aquí de cupones, pone importe del cupón 10. ¿Cómo sé si aquí estoy haciendo un 10% o 10 euros? Mira la columna de delante, Delante. Ah, ok. ¿vale? Una pregunta interesante la mía. Descuento en porcentaje. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Y luego es muy interesante que os dice el uso de cupones que habéis tenido, ¿vale? Porque luego sí que es lógico que a nivel de marketing digital o como lo queráis llamar, ¿vale? Queramos tener un uso ilimitado, ¿vale? Y queramos tener cuantos más usos mejor. Entonces, bueno, pues aquí os dice cuántos están a cero porque nadie ha usado ese cupón. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Añadiríamos algo más en estos cupones? ¿Más cupones o más de qué? No, algo más que nos estemos dejando por el camino, si creéis que nos estamos dejando algo, ¿eh? ¿No? No. Yo recomiendo, y es una recomendación, ¿vale? Que cuando hagáis un cupón, si tenemos, como es mi caso, ¿vale? Que tengo categoría de, en este caso, outlet, la excluyamos. Ajá. ¿Vale? ¿Sí? Okay. Si tengo una categoría de outlet, directamente esa categoría la excluyo. ¿Vale? ¿Sí? La de outlet no entra dentro de lo de los artículos rebajados, ¿no? Es distinto, claro. No, no, es una categoría de outlet. Sí, sí, sí. Vale. ¿Vale? De acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Yo tengo una Tienes una duda. Venga, dos. dale caña. La verdad es que o sea, está muy bien, ¿eh? El uso de cupones y cómo lo han tratado en WooCommerce está genial. Pero hace una semana o por ahí comentábamos el tema precisamente de la fidelización de clientes que ya lo son. Entonces, los cupones, por ejemplo, para captar están genial o incluso si mandas cupones a clientes tuyos está también bien. Pero aquí, por ejemplo, no he visto la posibilidad o se me ha pasado el verlo de, por ejemplo, clientes que han comprado X veces automática, o sea, crear un cupón para eso. Aquí no se puede hacer así de base. No, no. A ver, existe una herramienta de Jib, ¿vale? Aprovecho para ponerosla. Mañana si no me pondré, como voy a hablar de Jib, ya me pondré la camiseta que tengo, ¿vale? Jib es una gente que se dedica a hacer plugins para WooCommerce, ¿vale? Tiene muchísimos plugins de muchísimas historias. Bueno, nos podemos volver locos con la cantidad de cosas que tiene. Algunos son gratis, algunos son baratos, otros son caros, ¿vale? Hay de todo, ¿vale? Jib tiene un par de plugins muy, muy buenos para fidelización de clientes. Muy, muy buenos, pero son de pago, ¿vale? Hablo ahora de Jib, ¿vale? WooCommerce también tiene algún otro, pero realmente son un poquito más flojos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay otras herramientas y voy a intentar enseñároslo. Creo que tengo aquí un PrestaShop. O debería de tener un PrestaShop. Y si no, intento entrar en un PrestaShop a ver si soy capaz. Aquí tenemos Presta. Sí, Presta 16. Sí, vale. Vale. Vale.
Dejadme un segundito que entro aquí y os lo enseño, ¿vale? PrestaShop, por ejemplo. Presta 16. Vale, y aquí. Vale, aunque sea una versión vieja de PrestaShop, lo vamos a ver. Sí que tiene una herramienta muy buena para la fidelización de clientes, ¿vale? No es una razón para venirnos a PrestaShop, ¿vale? Pero sí que tiene una herramienta muy, muy buena para fidelización de clientes. Si no recuerdo mal, cuando le dé la gana. Bueno, si no puedo entrar, a ver si me deja, mientras tanto voy a entrar uno, ¿vale? Os la quiero enseñar para que veáis cómo funciona una herramienta de fidelización de clientes, ¿eh? A ver si me deja entrar aquí, por lo menos. Que sí que me deja entrar. Aquí en módulos. Vale, que sea un poquito más rápido. Es que este además lo tenemos en inglés. A ver si me lo deja enseñar. Os lo estoy buscando, ¿vale? Bueno, básicamente este módulo lo que funciona... no. Te lo enseño, ¿eh, David? Bueno, a David y a todos, claro. Para que os hagáis una idea... Este. Vale. Sí, se llama seguimiento de clientes. Voy a intentarlo encontrar aquí, si lo tenemos en castellano. Si me lo deja... No. Si me lo deja ver en castellano. No lo tiene instalado en este PrestaShop. Es un módulo gratuito, pero fijaros, me deja hacer mandarles un descuento automáticamente y se lo manda automáticamente mi propio PrestaShop por email, ¿vale? Si lo habilito y les manda un descuento en porcentaje, ¿vale? A toda la gente que ha dejado un carro abandonado, ¿vale? Y tiene una validez de 3 días, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Sí, Les manda un mensaje diciéndole, has dejado un carro abandonado, si lo compras antes de 3 días, tienes un descuento del 10%, ¿sí? Esta es la primera opción, no sé si llamarla de fidelización, pero bueno. La otra opción es, te permite mandarle un descuento a la gente, ¿vale? Si repide un pedido. ¿Vale? Este, por ejemplo, para un negocio como el de María José, bueno, pues puede ser interesante o no, no lo sé, pero para un fungible, para cosas de estas es súper interesante. Yo le digo que sí, ¿vale? Le digo el porcentaje de descuento y cuánto tiempo me dura, ¿vale? Entonces yo hago un pedido, ¿sí? Y automáticamente me manda un mensaje, me dice, si en menos de 30 días repites este pedido, tienes un 15% de descuento. Bueno, no está mal. Y ahora vienen los que son realmente para mí de fidelización, ¿vale? Me dice los mejores compradores, ¿vale? Le mando un descuento a aquellos compradores, ¿vale? Que hayan hecho una compra superior, en este caso como está en inglés, a X dólares. Tú haces una compra superior de 100 euros y automáticamente te manda un descuento para tu próxima compra en los próximos 3 meses. ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. O aquí, ¿vale? Los días que hace que no estás en la tienda online. Te mando un descuento de 5 euros si llevas más de 90 días sin haber realizado un pedido. Ese está genial, por ejemplo. ¿Vale?
Pero lo bueno es que tienes que todo esto es automático. Tú lo configuras aquí y él, bueno, tienes que configurar las plantillas de los mails, porque esto lleva por debajo unas plantillas para poner los textos que tú quieras, pero él una vez al día ejecuta estas labores, normalmente lo hace a la 1 de la mañana y envía, pam, 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 pam. Con lo cual está muy bien, ¿vale? Y esto en WooCommerce no está, ¿no? Esto en WooCommerce hay alguno que te hace lo de carritos abandonados. Por ejemplo, hay uno de JIT que te hace la gestión de carritos abandonados. Hay otro de WooCommerce que te permite mandar un mail según las estadísticas de ventas, pero no es tan sencillo como esto, montarlo, ¿vale? También os voy a decir una cosa, hay muchísima gente, y cuando hablo muchísima gente, hablo incluso de gente que vende mucho, ¿vale? Que esto lo hace a mano, ¿vale? Se coge el día 1 de diciembre, se saca un report de sus ventas en la tienda online, en una Excel, y pone cliente, o sea, dirección de email de cliente, fecha de pedido, importe del pedido. Se lo ordena por pedidos y les manda un mail. Sí, si no tienes nada automático, pues... Claro, o sea, lo que pasa es que esto está súper chulo porque lo hace de manera automática y yo ya no me preocupo de nada, ¿vale? Pero ya os digo, en el caso de WooCommerce, la parte de fidelización está un poco peor. Y esto, por ejemplo, en el caso de PrestaShop, es un módulo gratuito. Sale dentro de PrestaShop y lo único que tenemos que hacer nosotros es configurarlo, ¿vale? Pero PrestaShop tiene módulos de fidelización para hacer, bueno, auténticas locuras, ¿vale? Incluso tiene un módulo de fidelización que te permite utilizar tarjetas de fidelización tipo las de Carrefour o las de Fnac o las de ir acumulando puntos, e incluso te permite conectar con sistemas de fidelización que hay por ahí por el mundo alante, ¿vale? Para que alguien pueda comprar en tu tienda web o pueda comprar en tu tienda física, o sea, es una locura. Lo que pasa es que ya estamos hablando de módulos de un precio elevado, 400, 500 euros, solo el módulo, ¿vale? Y luego, claro, hay que configurarlo, ¿sí? Pero bueno, esto es como todo, WooCommerce acaba, comillas, entre comillas, ahora mismo, como os ponía aquí, si os fijáis, os ponía que ha separado los cupones. Hasta ahora mismo eran una parte dentro del WooCommerce, ¿vale? Y ahora él ya entiende que tiene que ponerlo aquí dentro de esta parte del marketing, ¿vale? Donde, bueno, pues te pone aquí estas historias de cosas para hacer, con ideas para el WooCommerce, y poco a poco irá metiendo, me imagino, aquí como hace PrestaShop, opciones de marketing y opciones de, bueno, de fidelización de clientes. ¿Sí? ¿Ok? Una Sí. pregunta, Dime. Yo no sé si es que no le encuentro la utilidad por mi manera de pensar o el cupón de carritos abandonados a mí como que no me acaba de cuadrar el darle un descuento a una persona por haber abandonado un carrito y la tienda, porque en definitiva cuando has abandonado el carrito te has ido de la tienda. No sé, me suena como que entras a la tienda, revuelves todo y luego encima te premio por haber revuelto todo y no haberte llevado nada. Bueno, al final todo depende de la cantidad de carritos abandonados que tengas al día, ¿vale? Y de la cantidad de carritos abandonados que tú tengas con nombre, ¿sí? Piensa que esto tú solamente se lo puedes hacer a una persona que te ha dejado sus datos. Sí. Y que se ha ido ya a punto de pagar, por la razón que haya sido, ¿sí? María José, yo alguna vez lo he utilizado para conseguir descuento. No sí, estaba bueno, muy convencida y como sí, sabía que me lo iban a mandar, claro. pues Y me eché para atrás. Está claro que hay mucha gente que lo usa para eso, ¿vale? Claro, y estaba pensando en esa picaresca, que es que encima, si yo sé que esta tienda hace eso, pues entonces lo que voy a hacer es abandonar el carrito y esperar el descuento. Bueno. Yo te cuento, María José, te cuento mi caso personal que ha sido hoy, precisamente. Bien. Pues venga, fresco, fresco. Que es un caso totalmente lícito de lo que, para qué serviría, ¿vale? Que es, yo ahora, por ejemplo, que se acercan las fechas de Navidad, pues nos estamos mandando entre la familia los distintos, pues lo que nos gustaría y demás, ¿vale? En una lista de deseos. Entonces, yo entré en Amazon y dije, pues voy a coger este y este, pero lo tengo en el carrito y no lo he comprado aún.
esta mañana a primera hora Amazon me ha mandado un correo diciendo, David, ¿te acuerdas que tienes estos 2 artículos en tu carrito? Y he dicho, ostras, pues sí, que es que tengo que hacer la compra, ya. Y además con lo que dijo ayer Isaac del tema este de la logística, pues y ya lo he pedido. O sea que ese es un caso, por ejemplo, para mí. Sí, 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 pero es lo que hablamos, es decir, no sé cómo decirlo, que al final, bueno, pues yo creo o considero que son cosas que tenemos que el tema de los carritos abandonados, o sea, hay mucha gente que vamos tan rápido que no nos acordamos, ¿vale? Y tenemos que aprovechar el que esa gente tiene son los carritos, ¿vale? Sí. El ejemplo de David ha sido bueno porque efectivamente sirve, ves, yo por ejemplo no le premiaría con un descuento, pero sí como sí le mandaría un mensaje diciendo, Bueno, oye, que a lo mejor te has tenido que ir por lo que sea y has interrumpido la claro. compra, pero que sigues teniendo esto aquí. Pero, por ejemplo, fijaros, una cosa que os recomiendo yo que hagáis, ¿vale? Y que os lo recomiendo cuando abráis la tienda, al principio sobre todo, ¿vale? Empiezo a abrir la tienda, la gente me empieza a comprar y empiezo a ver carritos abandonados con personas, ¿vale? Con nombres de persona. Pues le mandáis un mail personalizado, en el cual le decís, hola María José, hemos visto que has dejado un carrito en nuestra tienda. ¿Vale? Nos gustaría saber exclusivamente si has tenido algún problema con las formas de pago, con los medios de transporte o algo que no te ha gustado o simplemente has desistido de la compra por el motivo que sea, coma, del cual o el cual no nos interesa o el cual es tu decisión que, yo qué sé, como quieras poner, ¿vale? O sea, que esa gente te informe de si le está fallando algo. Sí, también es buena idea. Y decirle, si me cuentas si ha pasado algo y tal, nosotros de retorno te enviaremos un detalle con no sé qué. No le obligas ni a comprar. O sea, yo te digo, oye, es que mira, no he comprado porque es que fui a comprar con la tarjeta y me dio 3 veces error. Ostras, cuando te mandan en una semana 4 veces un mensaje a alguien que está dando error la tarjeta de crédito, pues igual es que tienes que mirar la tarjeta de crédito. Sí, sí, sí. Pero si tú no haces esa gestión de esos carritos abandonados o no lo miras o no haces nada y consideras que el que entra en tu tienda y te deja un carrito abandonado, como tú has dicho, lo único que hace es revolver, pues hay que dar un paso más allá, María José. Sí, sí, sí. No, sí, ¿Vale? con estos 2 ejemplos me ha quedado muy bien. ¿Vale? O sea, es decir, ostras, nos va a dar un montón de información la gente, aprovechemos esa información y sobre todo premiemos a quien nos da esa información. Ok. ¿Vale? Porque claro, otra cosa es que esperemos, yo tengo un cliente que a veces le digo, pero a ver, ¿en qué mundo vivimos? ¿Vale? O es que le he mandado un correo a un cliente que me ha dejado un carrito abandonado por si le pasaba algo y no me ha dicho nada. Ya, ¿y qué le has dicho? Hemos visto que has dejado un carrito abandonado en la tienda. ¿Has tenido algún problema? Y la firma. Ya, ni un gracias, ni un nada. Y esperas que te conteste. Yo no sé, igual te meto en la lista de spam, ¿sabes? Quiero decir que, ostras, que hay que tener un poco de tacto. Voy a dejarlo allí, ¿vale? Okay. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Okay. Hasta mañana. Venga, hasta Venga, muchas mañana. gracias. Hasta luego. Venga, hasta mañana.